Suscríbete a La Panterita. De calidad al precio justo. Shopping del Sol, Areté, donde da gusto comprar. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Meyer Lab, 30 años de grandes resultados. Pronto Dog, el alimento ideal para tu mascota. Nisei, especialistas en tecnología. Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. La consolidada de seguros, seguro que sí. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Buenos días, arrancando en conjunto con ABC TV hasta las 12, el Cardinal Deportivo. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Un cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, sí, a ver, vamos a ver, nos dice Wilson, estamos con Quique Alfonso en los controles, Wilson en la producción, estamos con Troadio Duarte. Troadio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un saludo cordial para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, Troadio, de aquella última charla que tuvimos, me acuerdo que habíamos hablado una noche con Bruno, Miguel, Cristian, los compañeros, y sorprendió un poquito la no continuidad en Guaireña, al menos a nosotros, porque parecía que estaba más o menos establecido el tema. Claro, por el deseo mío también de querer continuar en el club, y el presidente también había manifestado que quería que nos cedemos, pero después no llegamos a un acuerdo. Yo de una le había dicho que no, que esa reducción salarial para nosotros, para el cuerpo técnico, no tenía sentido, digamos, ¿verdad? No nos gustó esa idea. Entonces la dirigencia optó en buscar otro profesional y dejar por terminado este ciclo, creo yo, muy exitoso, ¿verdad? Trovadio, te quisieron reducir un porcentaje importante, por decirte, era de 100, ¿cuánto te querían reducir? O de 10, no sé. No quiero tocar ese tema, porque ni si me reducían 1000 guaraníes, para nosotros era algo ilógico, nada más. Era algo ilógico, son 6 años estudiando las publicaciones, nosotros yo te puedo decir algo, nosotros no es casualidad lo que logramos, no es fácil estar justamente ayer un colega tuyo estaba analizando ese tema también. A mí me tocó jugar en equipos pequeños del interior, el 3, estuve en su momento en equipos Jesús y Andrés 100, estuve en San Lorenzo un tiempo jugando también, entonces yo sé la realidad nuestra, dónde estoy parado, sé el equipo que estoy dirigiendo, armar planteles cada 6 meses, un montón de factores. Entonces cuando se nos habló de eso, nosotros de una dijimos, y no llegamos ni a negociar nada prácticamente, cuando le dije no nos gustaba esto, y si nos quieren que sigamos, vean otra gente. Y entiendo también que los ciclos también en el fútbol se cumplen, ¿verdad? Entonces creo también que ayer dije eso, repito, creo que soy un bendecido porque me están sacando en un momento que Guaireña está bien, ¿verdad? No lo estoy dejando en una zona de descenso, peleando el promedio, con 45 puntos el año que viene. Guaireña del 2024 va a seguir jugando en primera división, y lo digo siempre así. ¿Por qué? Porque nos va a costar siempre, me imagino que el técnico actual también tendrá que recomponer el plantel, y eso no te garantiza que vas a hacer un buen torneo. Y nada, solamente esa fue la diferencia que tuvimos, y terminó un ciclo para mí, para un equipo pequeño, haber ascendido, salir campeón de la intermedia, conseguir dos permanencias primero y 2 clasificaciones a una sudamericana. Creo que son cosas muy importantes que se consiguieron. Yo estaba comentando con varios futbolistas que me agradecieron, y la mayoría coincidió con eso, agradecido con toda esa gente que pasó en todo este tiempo por la ciudad, porque siempre estuvieron a la altura del compromiso, a la altura de lo que es estar en primera división, y bueno, de mi parte muy tranquilo. Yo sabía que este momento iba a llegar, y llegó en un momento bueno, no llegó en un momento malo que por ahí nos sacaban porque no se daban los resultados, que es algo normal y lógico también que suceda en el fútbol, ¿verdad? Muy tranquilo de mi parte, muy tranquilo. Conversé con los profes que están conmigo, con César Benítez, con Mario, Luis, con Víctor Cabrera y con José Valls, y yo creo que toditos coincidimos que era el momento también, por eso nos tomó con mucha tranquilidad, y bueno, ahora nada más queda
a esperar lo que se venga, ¿verdad? Troadio, con respecto a todo lo que estás diciendo, meritorio lo tuyo desde abajo, llegar a primera división, muchos años, momentos de turbulencia que pasaste también con la institución y que lo supiste bancar, como se dice, pero de alguna u otra manera te sentís decepcionado con esta directiva porque no hizo el esfuerzo como para poder retenerte y decir, bueno, Troadio, vos hiciste todo para que Guaireña esté aquí y tenemos que recompensarte. ¿Pensás que de alguna u otra manera puede haber una decepción para vos por lo que hizo la dirigencia al final? No creo, son decisiones que tomaron ellos, ¿verdad? Son decisiones que tomaron ellos. De mi parte, aproveché la oportunidad que tuve en su momento porque a mí me tocó agarrar Guaireña cuando estábamos con 36 puntos en el 2017 y estábamos peleando la permanencia en la intermedia, ¿verdad? Entonces, es la decisión que tomaron ellos, ¿verdad? Ellos capaz que también ya querían cambiar un poco de aire, de trabajar con otra gente. Y como dije ayer también, el tiempo dirá, el tiempo es el juez que dirá si el trabajo nuestro fue bueno. Entonces, de mi parte no quiero emitir ninguna opinión, eso tendrían que trasladarlo a la directiva, al presidente, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo, verdad? Porque de nuestra parte, de mi parte, como cabeza de cuerpo técnico, la predisposición en cuanto a lo económico, nunca tuvimos problemas en ese sentido con la directiva. Entonces ellos esta vez decidieron tomar esta decisión y bueno, la acatamos. De mi parte estoy muy tranquilo, entonces nada más que feliz con todo lo que logramos porque fueron cosas increíbles, resultados increíbles. Le ganamos al único equipo que no le pudimos ganar bajo mi conducción fue a Cerro. Después le ganamos a los grandes, resultados que ya quedan para la historia, ¿verdad? Y bueno, muy tranquilo por eso. Disgustado no, es la decisión que tomaron ellos son los encargados del club, nosotros realmente somos empleados y bueno, tenemos que, ahora que terminó esta relación contractual, bueno, de mi parte tranquilo, vuelvo a reiterar, Guaireña queda en una inmejorable posición y bueno, ojalá Dios quiera que le vaya bien, porque yo soy de la ciudad, entiendo que el fútbol del interior tiene que seguir creciendo, entonces nada más que con la conciencia tranquila de haber dado todo, de haber dado lo mejor de mí en todo este tiempo, y bueno, nada más que ahora tratar de descansar, esperar lo que se viene y bueno, feliz con todo el trabajo que se realizó. ¿Vos crees en la versión esta de que realmente querían plantear una reducción o buscar nomás la vuelta a Troadio? No sé, eso hay que preguntarle a la gente, ¿verdad? Porque es algo raro, sinceramente, porque nosotros estamos bien. Terminamos este año faltando 5 fechas con aquel empate que tuvimos con Sol de América en Parque del Guairá. Nosotros ya habíamos asegurado nuestra permanencia un año más en primera división, que eso siempre va a ser el objetivo principal para equipos como el nuestro, ¿verdad? Que manejan un presupuesto bajo, ¿verdad? No sé, eso hay que preguntarle a la gente, a los encargados, a los que tomaron la decisión, ¿verdad? De mi parte no quiero emitir ninguna opinión fuera de lugar porque no sé, es algo, para nosotros fue ilógico, ¿verdad? Fue ilógico porque en contrapartida el año que viene la APF creo que va a dar más los derechos televisivos. Un millón y medio. Van a pagar un poco más. Troadio, ya que estás allí, vos mantuviste a Guaireña 3 años, ¿no? 3 años. Y bueno, eso implica cerca de $4 millones, si es que no llega a $4 millones de ingreso por permanencia en primera división. Sí, así mismo. Este año tuvimos los 2 años que jugamos Copa Sudamericana también. Este año pasamos fase de grupos. Entonces ayer se recaudó más del $1 millón en una edición. Creo que sí. No manejo tanto los números, sí. Eso no. 200.000 por 200.000. Es algo, lo que vos me estás diciendo es algo que todos sabemos, ¿verdad? Que todos saben. Sí. No, sinceramente llamó la atención, si algo llamó la atención a Troadio es que después del gran trabajo que hiciste, de un día para otro, ya no, me parece que te buscaban la vuelta para no seguir contando contigo, porque no es fácil para un equipo del interior la manera en que se administra, porque en realidad dentro de todo es todavía una liga y que
hayas hecho un gran trabajo y permanecer en primera división. Fíjate que cuesta muchísimo a los equipos que recién suben. No, cuesta muchísimo, y justamente eso yo te estaba explicando, ¿verdad? Que a mí me tocó jugar en equipos, digamos, pequeños, ¿verdad? Con el respeto que se merecen esos equipos, ¿verdad? Me tocó jugar en el 3 de febrero, me tocó jugar en San Lorenzo, donde en el 2002, que habíamos jugado la promoción contra el presidente Allí. Uno sabe cómo se manejan los equipos con presupuesto bajo, y yo justamente tal vez eso también, muchos secretos, hay muchas cosas que puedan hablar de los resultados que nosotros conseguimos. Nosotros sabíamos dónde estábamos, sabíamos nuestra realidad, y en base a eso trabajábamos. No nos creíamos el gran equipo, teníamos que armar planteles cada 6 meses. Feliz porque muchos futbolistas que por allá ni en otros equipos no tenían cabida, se iban a Villarrica y encontraban su lugar, su rendimiento. Muchos futbolistas que por ahí no sé cómo explicarte, me estás entendiendo, ¿verdad? Que después se fueron a equipos más importantes. Entonces creo que fueron 6 años de mucho trabajo. Fernando Romero, por ejemplo. Fernando, Pedrito, que fue a Libertad, Mario Tazú, que venía, en el caso de Mario creo que venía de River, de descender con River, vino con nosotros, tuvo su posibilidad de ir al fútbol internacional. Entonces, pero muchos futbolistas, Jorge Mendoza, que vino y tuvo un año excelente con nosotros, un jugadorazo. Muchos futbolistas que por ahí no estaban jugando en otros lugares y vinieron y Guaireña les sirvió para que vuelvan a estar en el fútbol de alta competencia, digamos. Bueno, una semana pasó, te vas a tomar el tiempo, vas a ver fútbol. Está claro que tuvieron una Copa Sudamericana muy importante también, aunque parece que siempre se hace el balance del final y no de lo que fue todo el año, Troadio, ¿verdad? Sí, para mí, sinceramente, lo que fue el año, el balance fue muy positivo por todo, porque terminamos invictos en forma increíble. Nosotros estábamos viendo el otro día un recuento ahí con los profes, ahí haciendo un asado ahí con los profes antes de ayer, estábamos viendo toda la secuencia de los partidos, y el balance fue muy positivo sinceramente, y bueno, nada más que mirar el lado positivo. Nosotros en todo este tiempo nadie nos regaló nada, vuelvo a reiterar eso, y salgo por la puerta grande, ¿verdad? Que es lo más importante, dejándolo al club en muy buena posición, y bueno, a esperar lo que se venga. Ahora estamos descansando, obviamente, los equipos de primera, todos ya tienen entrenadores, y bueno, esperar el momento. Cuando se dé, nos vamos a estar siempre respetando a los profesionales que están en sus respectivos clubes, y cuando se dé la posibilidad de dirigir nuevamente, que nos encuentre preparados para los desafíos que tendremos próximamente, ¿verdad? ¿Cuántos años seguido trabajaste? Debe ser una sensación extraña. No arrancar una pretemporada, no preparar no preparar, pedir refuerzo, ver quién se va, quién se queda. ¿Cuántos años seguidos trabajaste, Troadio? Seguido ligado a lo que es la liga, ¿verdad? 8 años, porque antes de dirigir en la reserva estuve trabajando con ellos en la sub-17 y sub-19 cuando era liga, en el Interligas, y después 6 años que estoy desde la intermedia, ¿verdad? En esos 6 años salimos 2 años consecutivos campeones con la reserva. Un detalle, ¿verdad? Yo dirigía a la mañana la reserva con Mario Luis, y a la tarde dirigíamos la primera. Y 2 años salimos campeones. El 2018 tuvimos a un gol del ascenso. Cosas increíbles, sinceramente, cosas increíbles, anécdotas que ahora me vienen a la cabeza, ¿verdad? Pero estaba preparado yo sabía, estoy muy tranquilo, sabía que en algún momento iba a pasar esto, por todas las cosas que venían sucediendo ya también a lo largo de estos 6 años, ¿verdad? No es fácil estar ahí, más en mi ciudad, un detalle muy importante también, con gente, con mis amigos, con los amigos del fútbol, con gente que me conoce, parientes. Estar todos los días no fue fácil, sinceramente. Entonces, y sí, ahora descansar, esto es fútbol, es así, no me voy a quedar toda la vida ahí también. Entonces, mirándolo de este lado, feliz por todo lo que se hizo, vuelvo a reiterar, feliz por el trabajo que hizo este cuerpo técnico que le dio todo al club, y bueno, lastimosamente no seguimos, es así.
Bueno, está Troadio, un gran ciclo, nos consta porque alguna vez lo hablamos y también he hablado con algunos dirigentes que en todo este tiempo te han hecho alguna oferta, siempre elegiste quedarte en Guaireña por lo que estaban haciendo ahí y bueno, ahora es momento ya de un tiempo a esta parte, cuando arranque seguramente el tema, comenzar a escuchar, ¿verdad?, las ofertas. Sí, así mismo, ahora a descansar y a esperar un poco que alguna oportunidad tendremos nuevamente. Gracias, Troadio. No, por favor, a las órdenes y cuando gusten. 11:45, Troadio Duarte es técnico de Guaireña, 6 años. Entre reserva... 8, entre la liga y 8 dijo en total. Esa vez que estuvieron a punto de ascender fue cuando empataron con Colegiales. Empataron. No pudieron ganar a Colegiales. Necesitaban un gol. Y estaban con 9 hombres, algo así, fue... Le faltaba un gol exactamente. Sí, increíble racha de Troadio Duarte y definitivamente aquí la directiva fue la que quiso cambiar. Yo coincido contigo, Ariel, que le buscaron la vuelta al pobre Troadio que se merecía esto y más. ¿Cuánto le hizo recaudar al club con ese trabajo? Lo que ya hablábamos siempre, cada 6 meses armar un nuevo plantel, cada 6 meses debatirse entre qué tipo de defensores tener, mediocampistas, delanteros y... meritorio lo suyo desde todo punto de vista. No. Siempre con lo que le trajeron. Tremendo. Yo me parece que va a saltar rápidamente otra vez al ruedo porque me parece que cuando un técnico tambalee entre los equipos de permanencia o de mitad de tabla va a ser opción de alguien, no, claro, el primero que va a aparecer va a ser el nombre de Troadio, me parece, ¿verdad? Viendo un poco esa evaluación que se puede hacer con respecto a su trabajo, su forma de jugar, que no tiene demasiada magia tampoco, ¿verdad? O sea, es decir, no es un técnico que te rompe los ojos con sus tácticas, con salir a jugar lindo, es un técnico que te pone un equipo duro, fuerte y que cuando tiene que ser protagonista también lo hace, como Cerro lo sufrió hace poco otra vez en la Nueva Olla. ¿Recuerdan ustedes? Claro, cuando tuvo un segundo tiempo tipo Japón. Claro, porque Cerro... primer tiempo no cruzó la media cancha, le hicieron un gol, segundo tiempo salió, claro, y lo dio vuelta, que no fue una tromba. Porque uno puede decir, era muy defensivo Guaireña, sí, cuando necesitaba quedarse, encerrarse un poco, lo hacía, pero cuando ya estaba complicado en el resultado, salía y te proponía también y te hacía sufrir. Ese era el equipo de Guaireña contra Troadio Duarte y lamentablemente no continúa. Y esto es categórico, por eso te decía, si me decían en Guaireña que traían, vamos al nuevo Troadio, vamos a traer al nuevo Troadio, que de la reserva viene, le vamos a probar, un chico nuevo, por decirte de una u otra manera, que es también de la ciudad, perfecto. Pero llevan un técnico caro, porque Roberto Torres es un técnico caro y merecidamente caro porque tiene su currículum, ganó campeonatos a nivel local y ha demostrado que es un gran técnico también. Entonces me parece que el dinero no fue un gran problema. Bueno, lo quiere la gente a Troadio. A través del WhatsApp nos escriben por qué no trabaja en la formativa Troadio de la APF, dice. Sin contar intermedia, Duarte cambia varios DT por año. A ver si sacamos un DT de jerarquía a futuro. Está bien, ya se estaba cerrando un ciclo y Troadio merece más. Eso Troadio no proporcionó jugadores en Guaireña, trajo todo de otro lado. Ya estamos cansados, dice aquí. Bueno. Alguien que cuestiona el trabajo de Troadio. Bueno, sí, la gente más que nada le van un poquito a Troadio, Duarte. Troadio le ganó 2 veces a Cerro en la olla, ¿verdad? 2 le ganó a Cerro. Él dice que no le pudo ganar a Cerro. Ganar, no empatar sobre la hora. Es lo que dijo él, ¿verdad? Al único que no le pude ganar fue a Cerro, dijo él. Al final de cuentas. Sí. Seguro, y aquella es cuando marcó Lito. Empate sobre la hora. Sobre la hora. Y el último el saltito de empate también. Claro, el recordado está saltito. Hay confusión porque por ahí eran 2-0, ¿verdad? Claro. Y aquel partido de ¿Verdún fue? ¿O sí? Y Darío está colaborando. El del patito. Pero empate sobre la hora y se son 1-1. Por eso quedaron como sabor a victoria para Guaireña, sí, eso sí, lo celebraron bastante. Tiene más mérito Troadio para estar en juveniles que Bobadilla, dice el amigo Fernando Codas. 2 empates sobre la hora, dice aquí un amigo en el WhatsApp. Queremos saber los proyectos que tiene Sportivo Carapeguá para con su estadio. Si pueden hablar con un directivo, también nos escribe aquí. Luca, ¿quién contrató para su técnico de las juveniles? A Farrar, ¿verdad? Luque tiene, o sea, en realidad es el director de las formativas. No va a dirigir ninguno de los equipos. Tiene una cantidad de técnicos, estábamos viendo otra vez. Sí, está entre ellos Gilberto Fleitas y compañía. Están Cipriano Romero estaba en la sub-15. Exactamente, después hay técnicos más jóvenes.
Bueno, 10 minutos arranca Uruguay, ¿eh? Sí, un equipo que está confirmado y se la juega, sin duda, como era de esperarse por parte de su De los entrenador. 4 volantes, tal vez 3 volantes ofensivos. Sí. Juega Pelestri. Parece que en un extremo, Pelestri, Arrascaeta. Y Valverde. Valverde. con Betancur. El único un poquito más retrasado va a ser Betancur. Y arriba Darwin Núñez junto a Luis Suárez. El No equipo juega no- el Conde tampoco, ¿no? Godín. Godino. No. Atrás juega Cuates con Jiménez. José Juárez. Jiménez, exactamente. ¿Vieron ayer lo de... Qué locura, ayer lo de Alemania, Costa Que- Rica, España, Otra vez. Japón, ¿verdad? Una segunda jornada casi similar a lo de la Terrible. jornada anterior. Cuando hizo el gol Costa Rica, España que estaba quedando fuera también. En tres minutos. Estaba quedando fuera, Durante exactamente. 3 minutos España estaba fuera. Estuvo afuera. Pero igual, dentro de todo es una sorpresa, ¿no? Que Japón considera la primera ubicación. Totalmente. Porque si vos te das una casa de apuestas, Federico, en los previos y te dicen, en este grupo va a estar Japón, Alemania, España y Costa Rica, lo más probable es que todos apostemos por España y Alemania. Claro. Y terminó siendo Japón la mejor selección, que ha jugado muy bien en el día de ayer y donde hubo polémica en el gol. ¿Qué le pareció a usted? Y para mí, yo una vez, Federico, se produjo allá por el 2006 una jugada muy similar en el fútbol paraguayo. Y jugamos el campeonato del círculo. Y cuando eso, Waldo Aquino estaba como comentarista en Teledeportes. Y le consulté al respecto. Sobre una jugada así que aparentemente no pasó todo. Y agarró la pelota Waldo y colocó, sacando afuera la pelota, al borde de la raya, y me hizo mirar desde diagonal, desde arriba, desde frente y desde el costado, desde la esquina, desde el córner. Y desde diagonal de arriba estaba afuera. Y desde la raya del córner, una pequeñísima porción, Ahí estamos viendo la... Ahí está. Era el 2-1 de Japón. una pequeñísima porción de la circunferencia de la pelota. Y en el espacio aéreo cubría, pero chiquito, Una tajada. milímetro, parte de la tajada, cubría la parte del cuero del aérea. balón, del cuero. Efectivamente. Ahí está, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Y sí, realmente para la vista humana esto es afuera. Sin Ahí VAR, está. sin VAR esto se anulaba. ¿Y cuándo era un milímetro, un centímetro, algo así era? Ahí está, ¿viste? Es lo que marca. Ahí está. Y justamente ahí está lo que decís, Ariel. Esto es lo que y miren, fíjate ahí con el ejemplo que tenemos con los compañeros. Muy buen Ese trabajo. ejemplo casero hizo un tuitero argentino, Federico, hasta le levantó. Ahí está, sí, Y fíjate que si vos retrocedes y de frente y de diagonal y de una toma arriba, parece que, viste, está afuera, Ahí afuera. está Sí. afuera. Sí. Andá del costado, La circunferencia, claro. está adentro. Qué increíble. Y así mismo me enseñó a mí Ubaldo Aquino. Yo por eso hoy defendí contra viento, marea y tormenta esta postura con mis compañeros de ABC TV, contra Mariño, Cardías y toda una banda que me quiso Ariel, amedrentar. con tecnología, que es fácil ahora. Ahora con el fútbol con me tecnología, quisieron no. amedrentar y me planteé, me dijeron, pues, este vino borracho, dijeron por mí, este está en pedo, vino en pedo, pues yo dije, no, gol válido, parte de la circunferencia en el espacio aéreo, cubrió la pelota ahí, y no retrocedí en mi compañero. Pero de la ahora CTV. con VAR y compañía, con eso se comprueba científicamente lo que No, sea. es que hay gente que te dice que Sí, no. no, pero yo te estoy diciendo, en una situación normal, Mundial 2006, 2010, esto es afuera, sin VAR, sin No, tecnología, claro, es afuera. afuera, no la tecnología. No, por eso nomás te digo. lógico, A mí pero- también, mira, ahora me decís, me pasa afuera, pero estoy escuchando a Ariel, estoy tomando el ejemplo que ponía, Sí. mirando esto que preparó el argentino. Ahí parece afuera. ¿O no? Sí, sí, claro. Mira por Ariel. Ojo humano es fuera. No, mirate Ariel. No, por ahí está, pues, arriba. Vos No, te no, colocás no, de costado. Era la otra toma la que quería que A ver, veas. vos te colocás de costado y dejás ahí la pelota. Y parte de la tajadita. ¿Viste? Mira. Parte, chiquitita. No, yo no veo. milímetro. Está por arriba. No hay, digamos que no es la parte física. No hay un contacto con la raya. Es la parte de la tajada de la pelota, la circunferencia de la pelota, que por milímetro cubre desde arriba parte del área sin contactar Bueno, con la raya. La letra del balón, la letrita. Yo no me convencí Ariel, ahora no me convencí, mira. No, mira, ahí está. No, vení para atrás. No, pero no puede ser porque está afuera ahí y lo otro no. arriba. no. Tenés que ir al costado. No te debe ser Date al fuera. costado. Ahí. Ahí Sí, quédate, pero igual. ahí quédate. Milimétrico. No. Milimétrico está. No. Acerca más. Afuera. Está afuera esa pelota. Sí. No.
Ahí sí parece muy... Esa pelota está afuera. Esta Mirá, es la jugada. la pucha. ¿Y cómo puede ser? No puede ser porque no es una ilusión óptica, es una pelota, una jugada de fútbol. No puede ser que esté afuera, ¿verdad? Sí, no. Acá mañana me fue... Sí, claro. Pero Acá por eso- me dice y por eso le 99,9% balón afuera. Debe salir el 100%. No, ese ya escuché. Sí, Me acordando de cuando Juan Francisco Escobar, Para que mí, en paz ¿y esta descanse. cómo, Federico? Federico, yo ya le dije a Ariel, esto 2006-2010, Mundial de Sudáfrica, es afuera y punto. Ojo Claro. humano es afuera. No, ya sé, Ahora yo- me trae toda la tecnología, me trae a Newton, me trae... La segunda vez que le pasa a España Yo eso, no te ¿eh? discuto, luego que yo trato de ilustrar a algunas personas que No, pero me vos discuten. Pero vos estás... Y bueno, pero yo te puedo... Vamos a Y discutir. discutir, vamos a discutir, las dos. Federico, vamos a discutir. Y yo no puedo discutir lo que ve mi ojo, mira. lo que ve mi Perfecto, ojo, no hay afuera. problema, no hay problema. Para mí ¿Sabe dónde es correcto. ¿Sabe dónde yo me alejo de vos? Vos decís, Sí. vos le aplaudís a la FIFA. ¡Ay, la FIFA, qué bien, Yo no qué le aplaudo a excelente! nadie. Yo no le Ariel aplaudo a parece nadie. director de árbitros. Y por eso, Yo no le vos le aplaudo a estás nadie. aplaudiendo a la No, FIFA. no, ¡Ay, qué señor. buena la FIFA, No, qué Fabio Martí. excelente, qué No, tecnología yo- no, de no, punta! Para mí no, un no, escándalo. Anda que esto le pase en octavo a Brasil, a Francia, a Argentina. Esto es un escándalo Federico, internacional. ayer estábamos hablando en privado y ¿sabes Sí. qué le dije? Esto porque a España igual le conviene ser segundo, no pasa nada, porque esto iba a ser un desastre escándalo, ahora mismo un la escándalo. FIFA, papeles de aquí para allá iba a ser. A ver, fíjate, una toma anterior. Saquen el ¿Dónde? zócalo, por favor. No, yo vi. ese tipo de 20 te- tomas vi. es el tenis, no, pues es el ese- tenis, No, es el mira, tenis. mira la pelota, mira. No, No. eso fue afuera. España-Corea era que fue afuera. Sí, España, Corea, sí, un partido. En el 2002. Sí, sí. Ayer ponían los sitios españoles otro robo. Pero como ustedes dicen, claro, fue un resultado que no dejó afuera a España. O si no, un escándalo. Esto ya va a ser anotado al final y va a ser un escándalo. Yo lo que yo sé que yo no le defiendo a nadie ni estoy No, haciendo vos estás loa a la hablando- FIFA. no, Yo pero estoy escuche. tratando porque casi todo el mundo desde esta mañana hay un sector importante de los actores del fútbol que dicen aficionados principalmente. Vení Marini, veníamos a discutir Marini. Vamos a sabés que- discutir, vení. Vení Federico, Marini, vení, no vaya a correr. Ahora empiezo a No vaya entenderle, correr. entenderle muchas veces a Bruno porque Ariel parece que se olvida de lo que dice en el comienzo de su alocución, ¿verdad? Porque Epa, sí, porque eso yo no no, me porque acuerdo. él dijo, no es offside, le desafié ahí, me trataron de borracho los compañeros, una locura. Así digo, lo sí, que mañana ese- sí, así dijo. Mira, Me no, trataron, pues. No, los productores, Pero- ¿sabes que se escuchaba todo? pero- Me decía, este está loco. Pero vamos a la parte que ¿Cómo dijiste, defender esto? esto está bien sancionado, que es gol legítimo. Claro, para mí está bien sancionado, porque para mí Pe- parte, y- ya bueno, expliqué y el sí, porqué. sí, pero ¿y por qué quiere decir con eso? Que la FIFA estuvo espectacular, entonces 10 puntos No, con yo lo que y el digo, VAR. no, yo digo lo que veo y en función a lo que aprendí. Supuestamente por menos de 2 milímetros adentro. No puede ser. No es muy... No puede ser, no. Milimétrico como los hay que cobró al anular el penal de Croacia. Pero no puede ser, porque acá tuvieron sus dudas. Eso también se discutió mucho, el supuesto hombro del jugador de Croacia. En la jugada que vimos ayer. Yo te digo que esta pelota se cobraba afuera y no se discutía. Mira Federico cómo se arriba un poquitito. No, Ariel. Nadie iba a decir nada, sí, es que se cobraba fuera. Estamos Yo sé que voy a perder, pero Federico, abrí el WhatsApp. Yo sé que No. Te Está pido, ya, por favor. ya está ya en su tono Te pido, por desafiante. favor. No, Federico. Acá justo habló una persona, puso qué buen manejo de WhatsApp, así cuando leemos así. Tranquilo. Sí, claro, tranquilo. Una vez Cristiano metió un gol y no le dieron, no sé cuándo fue. El gol de Lampard fue el que posibilitó después el ojo de halcón contra Alemania. Yo creo que se refiere a La regla dice que la pelota tiene que salir en su totalidad, ya sé. Todo ¿Sabe cosa. que hace cuánto sabemos esa regla? Agradezco igual que envíe la foto, no estoy tomándome con vos, te agradezco que estés enviando la foto, te tomas el trabajo, pero lo sabemos hace rato, desde que no existía el VAR, desde que el fútbol se transmitía con 4 cámaras, sabemos eso. Pero esa pelota no, estaba afuera. ¿Cómo puede ser, Ariel, que haya... Yo te digo el tema de las patadas y todo eso, pero hay una foto que muy bien cuenta y está afuera de la pelota. Y que está tomada de la imagen televisiva, ¿verdad? A ver. Esto, por ejemplo, no es una ilusión óptica. Pero esa ya pincelada ya está. No, pero esto es lo que vimos todos. Afuera. Por nosotros estamos haciendo con Bruno el partido de Alemania. Sí. Y cuando pasamos acá, esa cámara que está detrás del palo derecho, decimos no, afuera. Y después ya aparecieron a las 6, 9 de la noche, aparecieron ya tipo nuestro dirigente. 2 milímetros, ¿cómo puede ser? Por 2 milímetros. Por 2 milímetros. Si queda eliminado por 2 milímetros, hermano, es como para...
Pero está bien, Ariel, yo respeto, ¿eh? Sí. Respeto. Ojo de halcón, no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Así se llamaba la pocha. Acá tenemos un sábado todo que, claro que así se le puso, querido, al chip, para que no pase lo que le pasó al asistente Mauricio Espinosa de Uruguay con el gol de Lampard, año 2010. Sí. Incluso hablé en un aeropuerto con Mauricio Espinosa. Acá hablamos con propiedad, hermano. Más allá que no estemos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con Ariel, pero respeto lo suyo. Ahora quiero ver, como siempre decimos, en todos los casos iguales. Claro. Acá jugó paraguayo, jugó un equipo. Claro. La pelota no quiero ver vuelta 1 milímetro, 2 milímetros. No, si salió todo, decimos que salió todo. El Si no, tema no. nomás es el idioma que ahora tenemos con todo esto, ¿verdad? Porque para el ojo humano, para las repeticiones de cámara, la pelota está afuera, pero después te dicen no. Pero ya lo pasado sí, Fabio, en el fútbol local, ¿eh? Claro, porque hay una jugada, un gol anulado a General Díaz en cancha Olimpia en una de las primeras fechas. Yo propongo, Federico. Que nunca supimos cómo. Claro. ¿Por qué fue ahí? Ahora te dicen, por ejemplo, no, pero tuvimos una toma desde un dron y en el dron se ve que la pelota no salió afuera. Entonces, está bien apoyarse en la tecnología, pero a mí me parece exagerado ya todo esto. Debería ser afuera y punto, arreglarlo con el árbitro y con la toma que tenían ahí en el bar, ¿verdad? Pero bueno, yo te digo ya, esto no fue escandaloso porque a España al final de cuentas le benefició ser segunda. Claro, porque si España empataba, Alemania pasaba. Claro. Quedaba fuera Japón. Pero ese gol se produce en un momento en el que pasa cualquier cosa. Creo que Alemania no estaba ni ganando todavía. Pero, ¿quién proponía Ariel vos? ¿Qué 10 llamados? ¿Qué trae un árbitro? Sí, podemos hablar con un árbitro. Alguien que. A ver qué dice una visión arbitral al respecto. No estaría mal. ¿Y qué dice la gente también? No van a hablar mal porque todos están alineados a la FIFA. ¿Vos sí? Sí, una vez yo le llamamos a un árbitro y dijo, no, yo no puedo hablar de eso, digo. Es que la mayoría cuando le llaman te va a decir lo mismo. Claro. No. Inclusive el que no está. Y una vez le llamamos a un árbitro y no sabía ni la regla actualizada. No, entonces es un peligro ese. Ese es otro problema también. Ahí está Diego Alonso. Ya vamos Alonso. Imagínate, Federico. Ariel cuando empezó su discurso dijo, alguna vez Ubaldo aquí no me enseñó. Él vino. Y un ejemplo, está bien. Yo me acordé de ese ejemplo y después cuando he visto que Olé levantó un ejemplo casero, una muestra muy casera, muy artesanal, que te demuestra que a veces puede engañar la ilusión óptica en función al ángulo. Yo simplemente por eso insistía. Bueno, ¿cuántos son 2 milímetros? ¿Qué tal, Edgar? ¿Vos sabés cuántos son 2 milímetros? Edgar. Sí, por supuesto. ¿Cuántos son 2 milímetros? Haceme un poco. No. Chiquitito, no nada. 2 centímetros así. Sí, no. 2 milímetros es. Menos que 1 centímetro. No sé, una partícula. Sí. Pero estoy con Ariel. No, pero eso no te preguntamos. Vota para otra cosa. Vamos. Vendemos, Edgar. Bueno. ¿Qué tal, Federico? Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal de Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. La monstruosa financiación de Tigo llegó en el momento justo en el que necesitas renovar tu smartphone. Llévalo hasta en 24 cuotas sin intereses. Arranca el año monstruosamente renovado. Llama al 0981-611-611 o ingresa a compras.tigo.com.py. Los viernes en Farmacias Catedral ahorras con la cooperativa universitaria con descuentos de hasta el 30% en todas las categorías, con todas las tarjetas
tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Y si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podéis ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renuevan tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar. Visión, más digitales, más humanos. Sí, estoy de acuerdo. Parece que le olvidé la muela Infantino, recién ahí en el partido. Una cara que está cansado ya, ¿verdad? Todos los partidos están mirando. Sí, está mirando la mayoría de los partidos. Sí. Lo que pasa es que ahí se da la particularidad que vos podés mirar un Me marca partido gol de Portugal. al mediodía y después otro a la noche. ¿Gol de Portugal? Me marca gol de Portugal. Epa, Eso es un guiño para... Y también para... Portugal ahí ratifica la condición de primer lugar, evita Brasil. Vamos a ver si no anula el VAR. Tenés lo mismo, Edgar, que hay gol de Portugal ya de inicio. Estamos hablando de los primeros 6 minutos. Pero a través de una aplicación cerró Sí. en Francia uno... No, esa es la aplicación de Edgar. Ya Sí, hubo gol de Portugal. sí, está confirmado el gol de Portugal. 1-0. Arrancaron mal los coreanos. Buena noticia para Uruguay. Con eso, No, tiene que ganar, sí o sí, gana igual. claro, pero al ganarle, con este resultado, Corea está eliminada. Básicamente, o sea, Uruguay depende absolutamente de sí mismo. Claro. Ya no depende del otro resultado, si es que se consolida. No fue el autor del gol del CR7, fue Ricardo Horta, el autor del gol para Portugal, que le está ganando a Corea del ¿Con qué Sur. equipo está jugando Portugal? Porque Horta no jugó la otra vez. Sí, están jugando casi todo. Arriba juega Horta, Cristiano Ronaldo y Jorge Joao Mario. ¿Viste? No. Juega Cristiano, pero no juega, por ejemplo, Joao Félix, que acompañaba a Cristiano, no está. Vitiña juega en el medio con Rubén Neves. Rubén Neves jugó... Con ¿quién es Mateo otro? Nunes. Mateo Nunes. No, mucho descanso ahí, ¿eh? Pepe está jugando titular. Pepe. Antonio Silva. No, varios cambios. Dalot es el lateral derecho. Por izquierda juega Joan Cancelo, que suele jugar siempre. Cancelo jugó a la derecha en los primeros partidos. Sí. William no está. No. No, y eso fue figura, no. Bernardo Hay Silva, una no. mezcla importante, ¿eh? Sí. En el equipo de Portugal, que le gana 1-0 a Corea. A Corea del Sur, sí. Uruguay gana más rápido, ahora sí buscando el equipo uruguayo el ataque. Ayer leyeron el comunicado de Cerro, no, mal centro atrás. No, mal centro. ¿Leyeron el comunicado de Cerro ayer el caso Fernando Velar? Sí. Y a mí no me sorprendió. Un titular en cada línea, sí, así es, muy pocos titulares. No, ¿verdad? No, a mí no me sorprendió porque como venía a la cosa cuando hablábamos alguna con el doctor Agüero, él decía que están los tiempos todavía estipulados para la negociación, pero yo en ese momento ya veía que se le empezaba a escapar el jugador de las manos a Cerro. El tema es que el jugador Es no que juega, pues. hablamos en ese momento No juega. del tema y... Si era titular, jugaba. ¿Te acuerdas José Colomán también? No jugaba y se tuvo que ir. No tuvo la Pero José oportunidad. Román jugaba más que... No, claro, jugaba más, pero este Sí. jugó muy poco. Muy poco. Muchas veces por culpa suya, ¿verdad? O la mayoría claro. de las veces, pero... Desde ese punto de vista, si lo analizamos, toda responsabilidad del jugador de no crecer, de quedarse estancado. Pero en la negociación, definitivamente, bueno, están las partes, ¿no? La directiva te puede decir, es que tenemos que llegar hasta un techo, hasta un límite de cómo negociar esto. Y del otro lado está el empresario que también busca lo suyo, ¿verdad? Y esto es normal en una negociación. Me pueden decir los dirigentes de Cerro, agotamos todas las instancias y no fue posible porque había una postura ya definida de la otra parte, que tiene que ver con representante y jugador, y ahí ya no se pudo avanzar, y bueno... Y para el representante le conviene mucho más no compartir ningún peso partido por la mitad con un club.
Pues al final de Y cuentas, sobre todo porque estamos hablando de que el jugador Claro, no sí. tiene su primer contrato Sí. profesional todavía. sí, Todavía. Todavía no. Estamos hablando, este es el contrato todavía. de aprendizaje. De aprendizaje. Que termina a los 18. ¿Que ¿Vos tenés el comunicado? Sí. Porque hay una parte que entrevé como que se hizo todo lo posible. Claro, sí, por eso te digo, dentro del comunicado y es como que tira para el otro lado diciendo, con esta gente no se puede. El club Cerro Porteño comunica que el jugador Fernando Velar no seguirá la próxima temporada 2023. La institución ha realizado las gestiones correspondientes buscando la continuidad de Fernando Velar como integrante del plantel principal del club Cerro Porteño, pero la influencia y condiciones planteadas por el representante, situación que sorprende por ser su agente parte de una importante empresa del rubro, han hecho imposible que el jugador pueda seguir en nuestro club. El club lamenta profundamente esta situación, sabiendo que además de ser el impulsor de su formación deportiva e integral, también fue un soporte fundamental en aspectos de las más diversas índoles, dándole la oportunidad de formar parte del plantel de jugadores profesionales que han vestido nuestra camiseta. Con esto, el club Cerro Porteño da por finalizada las negociaciones con el jugador Fernando Velar, esperando que esto no termine en historias ya repetidas, comunicando a quien pueda interesar que se arbitren las medidas legales y federativas que pudieran corresponder en derecho. Esa parte final me interesa, Federico. A ver. Leo de vuelta. Con esto, el club Cerro Porteño da por finalizadas las negociaciones con el jugador Fernando Velar, esperando que esto no termine en historias ya repetidas, comunicando a quien pueda interesar que se arbitran las medidas legales y federativas que pudieran corresponder en derecho. ¿Algún comentario fuera de lugar? ¿Algo que no fuera verdad? Sobre la negociación. A mí me parece que hubo un punto en donde estuvieron cerca. ¿Saben cuándo fue? Cuando estuvo aquí con nosotros el presidente de Cerro, aquí en los estudios. ¿Recuerdan que se le preguntó el caso de Velar? Y él dijo, estamos Pero cerca. dice medida federativa. Estamos... Y... Repito, leo otra, yo creo que lean bien. Y vamos a tratar de interpretar qué significa este mensaje de Cerro. A ver. Porque a la par también Cerro envió un mensaje que hizo todo lo posible por el jugador, que le formó. Con esto, el club Cerro Porteño da por finalizadas las negociaciones con el jugador Fernando Velar. Hasta ahí, todo bien. Sí. Coma. Esperando que esto no termine en historias ya repetidas, comunicando a quien pueda interesar que se arbitran. ¿Arbitran qué significa? Arbitrar es cuando vos litigás por algo, ¿verdad? Claro. Peleás por algo. Comunicando a quien pueda interesar que se arbitran las medidas legales y federativas que pudieran corresponder en derecho. Porque entiendo, Federico, que una venta de un jugador no puede hacer un agente con un club, tiene que ser de club a club. Sí. Ya imagino que por allí puede pasar uno de los puntos. Cuando dice federativa y medidas legales, ya tendríamos que preguntar a algún asesor de Cerro Porteño. Claro, porque también creo que tiene que ver mucho con lo que podría pasar a futuro con el jugador. O sea, al futuro inmediato del jugador, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que si él llega a arreglar con un club X 4 o 5 temporadas, Cerro puede aparecer ahí. O sea, va a aparecer por el Derecho tema de de formación y compañía. pero con esto que decís que vos estás leyendo claramente en el comunicado de Cerro, pueden aparecer otras estrategias, por llamarlo de alguna manera. Otra cuestión que protege al club Cerro Porteño en un paso en falso que puede dar su representante con el jugador. Me parece que por ahí pasa el tema de la advertencia, entre comillas, que hace Cerro en este comunicado sobre el futuro inmediato del jugador. Es la lectura que yo tengo. Está protegido, porque, claro... Bueno, el habrá que jugador ver a jugar Fernando o Velar. Historias repetidas, ¿no se refieren al caso de Iturbe? No, porque Iturbe salió, o sí. Cuando vos leíste historias repetidas, hay una parte Historias repetidas, sí, dice. del comunicado del Cerro Porteño. Dice. ¿Sí, verdad? Pero es algo similar, ¿verdad? Pero Iturbe no estaba con contrato, era menor de edad y lo llevaron. Si mal no recuerdo, así fue la historia, ¿verdad? Acá, sin embargo, el jugador ya tiene 18 años, ya cumplió su contrato de aprendizaje. Por eso, para analizar, arbitra con las medidas legales y federativas. A quien le interese, dice. Por eso. Yo me agarro de ese lado de que un traspaso no se puede hacer. ¿Te acuerdas de Cerro una vez ganó una plata Federico así? ¿Con quién? No recuerdo bien el caso, pero es mucho más complicado para un jugador hacer ese pase de cuando no tiene un club. Pero Claro. bueno, es mejor averiguar bien. Acá me dice que la parte del jugador no va a emitir juicio alguno. Claro.
Justamente por el tema de lo que puede ser algunas palabras, algo, ¿verdad? El tema contractual, litigio. Está Juanma Figueredo. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va, Fede? Saludos para todos. Epa, llega de gana. De Fernando. No me diga. Lo que pasa con lo que dice Ariel es que él vence su contrato el 6 de enero. Él es jugador libre ahí. A partir del 7. Sí. Mm. Sí. Pero ¿qué vos entendés, Juanma, con arbitra por medidas legales y federativas? Porque, a ver, por ejemplo, no sé, le compra, a ver, qué sé yo, la Juventus. Y va a ser su primer contrato profesional. Claro, la Juventus no le va ya a registrar el 30 de diciembre. ¿Cuándo vence su contrato? No puede. Claro, no, en ese sentido El sí. 6 de enero, dice. No, y por eso te digo. El 6 de enero, Pero sí. es para analizar bien esa parte. Acá me dice arbitra- Ariel, lo que lee Ariel es por el derecho de formación. Claro. Lo que lee Ariel. Contrato profesional era lo que tenía. Contrato de aprendizaje es hasta los 16 años. Hoy, a los 16 ya se puede firmar un contrato profesional. Bueno, ok. Me aclara una persona que está siguiendo muy de cerca el tema. Derecho de formación, por ejemplo, está claro, o sea, está eso contemplado en la FIFA, o sea, no hace falta ni que vos litigues por eso. Vos informáis y punto. ¿Posible penalti para Gana? Sí, porque Porque no fue offside. si no hay offside es penal de Rochet, el arquero sobre el jugador. Se equivocó el árbitro, no fue offside, el hombre que va a buscar rebote. Hablando de Al obstaculizar al arquero de Uruguay. Pero ahora están checando el posible penalti. No, claro, pero lo que pasa es que Una cosa con la otra. Sí, Estuvo en offside y obstaculizó al arquero. La otra vez se cobró uno, el de Ecuador. El Ecuador le cobraron, hay uno contra Holanda. sí. Por obstaculizar al sí, arquero. por obstaculizar, pero estaba en offside, es así. Pero aquí hay que ver, va a ir a mirar, es una jugada Barbaridad. otra vez de interpretación. Ayer la línea de Alemania-Costa Rica estuvo mal también, anuló un gol que no tenía por qué anular, que era el 3-2 Sí. Vamos para a ver. Alemania. Posible penal para. Si no está en posición adelantada el jugador africano, va a ser penal para Ghana. Ahí también, La falta de Rochet existe porque. es muy clara. Sí, ya llega muy tarde. Fue muy cuestionado la otra vez Fabio Cielite. Ahí está. Ay. Pero también, ¿es falta o no? Se tira en la pileta la Sí, amiga. ahí tira, de todo. Busca, propone el contacto, busca él. No, él busca, para mí no. Él busca el brazo del arquero. A ver, Ariel, vota en el bar. Ariel, ¿cobras? Señor, siga juego, no hay penal acá. Fabio Martín. Se tiró. Juanma vota bien, ¿no? Sí, estoy viendo, para mí también se tira. Es como... Amarilla para el ganés. Edgar. A ver. No fue penal. Bueno, nadie. A ver, a no, ver, fue a ver. penal, no fue penal, señores. A ver, árbitro, cuidado, Va a cobrar penal. Ay. Va a cobrar el penal. ¿Qué es lo que pasa, Federico? No sé. ¿Qué cobra al final? no sé. No hay toque. No. ¿Qué cobró? Yo posiblemente ya no voy a criticar más el arbitraje paraguayo a partir de lo que estoy No, diciendo. pero se están zarpando mucho. No es penal. No. Le está explicando el árbitro a Roche que no se vuelve loco. No Qué sé si le bárbaro. puede entender si hay un español fluido ahí o un inglés por parte del arquero. Ay. Bien cobrado, dice Johnny, pero Johnny no está en el bar. Acá estamos los cuatro. claro. Johnny, Jovencillo Duro, Varela. Los de afuera son el palo. Está loco, dice, no. Roche dice- Otro penal para Ganache, Igual que aquel de Suárez, ¿se acuerdan? Yo no lo toco, parece decirle al árbitro. O sea, en realidad se lee eso. ¿Qué El cobran? alemán Daniel Siebert es el árbitro. ¿Cómo? Daniel Siebert. Siebert. Increíble, protestan todos los uruguayos. Es que hay una situación clara. El jugador de Ghana llega primero a la pelota y le pica, pica sobre el arquero, ¿verdad? Y después, cuando baja la mano... Amonestado, Fabio, vos sabés que Darwin Cádiz se llevó a un ganés, Darwin Núñez. Sí, y están todos. Y ahora está amonestado. Imagínate lo que puede hacer. De hecho, con este 0-0 y con el resultado a favor de Portugal que le está ganando a Corea del Sur, los clasificados, aún sin el penal, están siendo Portugal primero y Ghana segundo. Aún sin el penal, pero con el penal esto va a crecer para Ghana porque Ghana va a sumar 6 puntos. Sí. Uruguay está con 2 recién, ¿no? Portugal está con 9. Uno tiene Uruguay. Uno tiene Uruguay. Qué El bárbaro. producto del empate con Corea. Suárez, Rata Jarbos, como en el 2010. ¿Qué toque ahí? Yo no entiendo. No. No, el doctor. Para mí que no. Este penal fue mucho menos que el que le hicieron a Messi. A ver.
de zurda, 3 pasos. Penal para Ghana, le digo a la gente que está circulando. El 10, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quién es Ariel? Ahí ya te digo. No va a ser William, ¿verdad? Todos expectantes con el penal. O es Iñaki William. Espérame. No es, No, no ¿verdad? es William. El 10. ¡Vamos, Atajó Roche! Roche. Bien. Atajó Roche. No hay adelantamiento. El arquero Charrúa se queda con la pelota. No, Ayú. Ayú. Ya con adelantamiento. No. Se desarma. Gana dice otra vez lo mismo. Igual que el 2010. El penal que pateó Ayew, entonces su figura, el 10 del equipo, pateó cruzado a la izquierda buscando ese Fue en palo el con la zurda. Al-Sadd de Qatar. Ayú. Ayew, sí. Penal que ¿Cómo se atajó salvó, Roche. Se salvó Roche porque él está siendo muy cuestionado en esta Copa del Mundo. Tiene vida Uruguay. Sí. Perfecto, Sí, larguero. muy bien. Dejó el Perfecto, pie larguero. izquierdo por detrás de la línea. ¿Cuántos penales tapados ya? No, derecho, mejor dicho. ¿eh? Este es el cuarto penal tapado ya. Polonia, ahora. Polonia 2. Polonia 2. Lewandowski. Y Chesky 2. el mismo le atajó a Lewandowski. 3 y este el cuarto. El memo a Penal Lewandowski. tapado. Atajado, no afuera. Sí. Atajado, claro. Y Sí. Chesney de Polonia 2. Uno a un jugador de Arabia y el otro a Messi. Exactamente. Bueno, 0-0 el partido entre Uruguay. Andrea Ayew estuvo también en el 2010. Mira, este tío aquello me dice Jesús Ocampo. Gracias, Jesús. Porque ayer, qué buen dato, porque ayer, viste el morbo, Federico, se armó en torno a la manazo de Luis Suárez y el... A la revancha, vos. Sí, y que la revancha. Y un periodista ganés le pregunta a Suárez si iba a pedir perdón. Dijo, no, ¿por qué yo iba a pedir perdón? Tiene razón. Yo hubiera pedido perdón si yo lesionaba, por ejemplo, a un jugador ganés. Y dijo, yo le mordí la oreja a Chiellini en la Copa del Mundo de Brasil. Me encontré con él, le pedí disculpas y todo bien. Buena onda. Marcaba Luis Suárez con respecto a lo que sucedía. Y por otra parte dijo, además, y cuando le preguntan si es una revancha, no va a ser una revancha porque los jugadores actuales de Ghana... Mira. Gol de Darwin. Gol de Darwin. Sobre la línea. Sacó. Casi gol de Uruguay. Casi. Audiencia. Y ese dato que envía el oyente... Es mi compañero Rolanga, Jesús Ocampo. Jesús, bueno. La dupla de Ángel Elian. Mira, Ángel. Sí, señor, sí. Bueno, y lo que aporta viene un poco a desmontar lo que dice Suárez, porque Suárez dice, no, además ¿qué revancha va a ser? Porque estos actuales jugadores de Ghana seguramente en el 2010 tenían 12, 15 años, dijo, ¿verdad? Y había sido un jugador. El número 10. Estaba desinformado. André Ayew, bueno, increíble lo que le pasa a Ghana con los penales contra Uruguay, Increíble. Casi gol de Uruguay. Qué lindo está el Mundial, che. Más allá de estas cosas arbitrales, está muy lindo, ¿no? Claro, porque ese tema de que quizás los periodistas ganeses lo que estaban esperando es que, bueno, parte del fair play sea que alguna vez pida disculpas y perdón Suárez. Pero para eso está la regla. Me parece muy correcta la respuesta, ¿verdad?, del jugador uruguayo, porque para eso está la regla. Él tocó con la mano, pagó, fue pulsado. impidió el gol. Bueno, roja. Se perdió la semifinal contra Holanda. Roja ¿verdad? directa, penal, todo tenía a su favor el rival. O sea que no es que quedó impune la situación, no es la mano de Dios tampoco. Y la mano de Dios, por ejemplo, también es parte de lo que ha pasado en la historia del fútbol, ¿verdad? Y que Mira un poco, acá estoy mirando, gracias al dato de Jesús. Uruguay gana 1-1 Sudáfrica. Definición por penales. ¿Sabe quién batió primero para Ghana y convirtió? A Samoa Gyan. A Samoa Gyan. Y ese fue el que ahora erró. En esa definición por penales en Sudáfrica, él batió primero y convirtió. ¿Ayew? ¿Entendés lo que digo? No, ¿es Ayew, Federico? Ayew. ¿Cómo Ayew? Ese jugador que vos decís fue el que erró después la mano de Suárez. ¿Te acuerdas que te envié el dato? El que pateó ahora es el 10, Ayew. Ayew. Ayew, no pateó Ayew. Ayew. Mencionó a Federico, es el que pateó Claro. y le atajó Muslera durante el suplementario. Hasta Mayón fue que falló penal y después pateó primero y se tomó la revancha. Exacto. Gracias. ¿Sabes quién pateó el segundo Uruguay, Ariel? ¿Qué? El segundo Uruguay, ¿quién pateó aquella vez? Abreu. Abreu el último. No. Suárez. Mauricio Vitorino. Vitorino. Mira, Vitorino pateó, Ahí está la jugada de vuelta del penal. Qué locura, che. Bueno, Uruguay con vida lo más importante.
ahí cualquiera te va a decir esa toma y sí. ¿Pero dónde lo que lo toca? Mira, pica ahí la pelota al jugador No. y no le tocó nunca. Pero él busca, luego también lleva, Bueno, pone el pero contacto. convengamos que eso no es la jugada más peligrosa para el arquero, ¿verdad? ¿Te acuerdas que antes del cielo hacía mucho? Sí. Arrojarse con las manos a los pies del delantero que viene con pelota es... En un 90% te van a cobrar. Pero acá hay VAR, pues. Ese es el punto. Que yo no estoy de acuerdo. Podría haberse rectificado Sí. el propio árbitro de su decisión. Como pasó ayer con el tema de Croacia también, que dejó una duda grande, ¿eh? Uno sabe que le sancionaron a Croacia. Ahí está. Suárez. Patea. Gol. Gol. Gol de Rascaeta, pero a ver si... No le ha cobrado falla, ¿no? No, gol de Rascaeta. Después Gol del... uruguayo. A los 25 el gol de Uruguay, gol de clasificación a siguiente ronda con los resultados que se están dando, recordando que Portugal le está ganando a Corea del Sur 1-0. Justo marca el hombre que fue hasta ahora, dentro de todo, ignorado por Alonso por la titularidad. Claro, que la otra vez... Que le llamó ya cuando las papas quemaban, ¿verdad? Sí, y movió un poco el equipo en el partido anterior. Me deja duda su posición, Federico. ¿Eh? Me deja duda su posición. No, Yo creo que no, ¿eh? Es que rápido lo van a cobrar si es así. Suárez ya tenía para marcar, pateó, le desvió levemente el arquero y de ese rebote me parece que cuando amortigua... Creo que viene muy de atrás, acá por eso él llega rápido. Y porque amortigua el arquero también el desvío y eso hace que llegue Esto desde hace un atrás. partidazo porque gana, defiende mal pero ataca muy bien. A ver. Qué mal defendió. No, defiende mal. Por Dios, que Ese- mal defendieron. ese- No. Vale. Claro. Por eso decía, venía bien atrás. Vos sabés que gana contra Corea. No, son horribles defendiendo, pero hacen 2 o 3 goles por partido. Muy bien el arquero. Fíjense que era gol de Suárez, pero cómo tapó bien. Y después ya no puede hacer nada. También con esos defensores. El del primer palo no rechaza. No. El del segundo ya fue amagado. O sea, en este caso tuvo distracción por culpa del compañero que no rechaza el primero. Ya le llegó tarde y le pasa y Suárez se queda con una pelota de gol que no definió, pero en el rebote a Rascaeta marca el 1-0 para Uruguay, que lo pone en siguiente ronda como segundo de su grupo. Es momento de tener tu Ford. Ahora con el Blancón todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620. Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Villal 021-671-900 y conoce más. Fabio Marte. También que están atentos ahí, Wilson, Nico, los muchachos. Corea del Sur acaba de empatarle a Portugal. Con esto, vamos a ver cómo se mueve todo. Corea va a 2 puntos, Corea. Claro. Claro, por Va a 2 eso. puntos, Corea. Gana, sigue clasificando. ¿Verdad? Uruguay tiene ahora, Uruguay 4. Uruguay ahora clasifica. Perdón. Uruguay 6. Uruguay tiene 4 con este. Sí. Necesita empatar otra vez, gana si es que quiere Portugal clasificar. 7, Uruguay 4, gana 3 y Corea 2. Así está el Corea tema. debe ganar. Ahora, marca un gol más Corea y ahí sí. En este caso, si pasa a ganar Corea, estamos hablando de la diferencia de goles a favor del equipo asiático, que puede resultar positivo. Pero hay mucho todavía de partido en los dos encuentros. Por ahora, 1-1 Corea del Sur, Portugal, 1-0 victoria de Uruguay sobre Ghana. John Won Kim. Así es, Edgar. Muy bien, Edgar. Vamos a parte baja con Edgar. ¿Cómo se llama el autor del gol, por favor? Coordinación. John Won Kim. John Won Kim, bien. Saludos para Dani John, que está pensando con esa... Bueno, almorzando y a la izquierda Portugal. Mirá, este está en un shopping en Ciudad del Este, patio de comida, de un súper de Ciudad del Este. Tiene a la izquierda Portugal, Corea, a la derecha gana Uruguay. Y nos cuenta si patearon por Uruguay, Forlán, Victorino Scotti, Maxi Rodríguez y Abreu. Muchas gracias al señor de Ciudad del Este, que nos está enviando justamente eso. Ayer fue el mejor jugador de la Copa... Ayer, exactamente, de torneo juvenil, cuando jugaron Luis Caballero, Piri y compañía. Nos dice gracias. Elizondo está con Telemundo, comentando, aquí nos escriben de Estados Unidos. También está el loco Abreu, comentando el partido de Uruguay. Ayer estuvo Fernando Hierro comentando el partido de España. ¿Qué nivel Telemundo, che? ¿Qué nivel, Edgar?
Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas este viernes. Latin Lovers en vivo, 21 a 30 horas. Sábado, DJ en vivo, 18 a 30 horas. Sorteos de 2 millones en créditos. Degustaciones de bocaditos. Promociones de cerveza, gin tonic, sangría y caipiriña. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Adelantate a la Navidad con los combos de Electrovan. Encontrá los regalos perfectos con el mejor precio. Tenemos esta increíble promoción: congelador Electrolux 200 litros más una conservadora Stanlux para 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además, te llevas un regalo sorpresa y participas del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 150.000 guaraníes, participas en el sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. Participan todas las compras desde el 17 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Encontrá más información en www.mariscal.com.py. Vení a celebrar las fiestas en el Shopping Mariscal. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en Aires Split, los mejores precios y las cuotas más bajas del país. Escucha esta super oferta. Ya en instantes las ofertas de Bristol. Gol de Uruguay, gol de Rascaeta, nuevamente locura. Charrúa en Qatar, segundo tanto. Con esto cada vez asegura más su presencia en siguiente ronda. Ni si marca Corea, ahí habría que ver, bueno, la diferencia de goles, porque si marca Corea van a igualar, pero... ¿Cómo? No alcanza a Corea si mete. ¿Qué pasó? No le alcanza a Corea si mete uno más, a quedar con saldo 0. Claro, porque Sí. Uruguay está 2-0, pues. Saldo 0 y ahora Uruguay tiene más 1. Claro, más 1, sí. Y Sí. Corea tiene menos... Menos 1 ahora. Menos uno. Con sí. esto pinta Marcando otro sería 0, sí. Brasil-Uruguay. Brasil-Uruguay, sí. Qué bárbaro, qué clásico. Qué lindo gol y justo de Arrascaeta, hombre de Flamengo. Pero como de afuera se ve bien siempre, ¿no? Porque todo creo que le pedíamos a Arrascaeta, mostrando lo que era el medio campo duro de Uruguay. Buen gol. Excelente. Qué bien de Arrascaeta, de Giorgio. Acá nos dice, almorzando escuchando, no, qué lindo, che, qué lindo, una milanesa con una cervecita, viernes. Corea del Sur, Portugal 1-1, sí. Juanma. Fede, ¿te acordás de Federico Magallanes, Copa América 99? ¿Qué jugador? Sí, acá flotó, tenía 20 años. Federico Magallanes jugaba en el fútbol italiano. Juanma, Señor. si marca gana va a tener, si marca Corea va a tener saldo 0. 0. Uruguay en estos momentos tiene saldo 0. Con los 2 goles. Sí, porque perdió con Portugal 2-0. Ah, 2-0 perdió, tenés razón, claro. Claro. Entonces, Claro. si marca Corea, le pasa a ganar a Portugal, ahí se puede complicar Uruguay. ¿Por qué? Porque Corea pasaría a tener 3 goles a favor. Uruguay hasta ahora tiene 2 a ¿Qué favor. pasó? Se lesionó grande uno de Uruguay, Ahora acá hace que se levante el público, el técnico gana, no lo puede creer. Juanma, complementando lo de este chico Ovelar, saludos Fede de Carapeguá, ¿cómo están en Carapeguá? Mire la gente, el menú, todas las cosas, acá escuchar a través del teléfono. ¿Qué está comiendo la gente de Carapeguá? A ver, vamos a poner bien. No sé, una pasta parece, parece unos ravioles está comiendo. No llego a divisar. Mirando el partido, escuchando la radio, como debe ser, por supuesto. Juanma, Señor. de Ovelar, acá me dice, por ejemplo, que puede negociar con quien quiera y que a Cerro le deben pagar solamente la formación. Cuando hay cambio en Uruguay, dijimos, había un lesionado. ¿Betancur? Sí. Se va Betancur. Vamos a ver. Lesionado, Matías Vecino. Este es otro vecino que había jugado Sí. también como titular. Está bien, no cambia la ecuación. Matías Vecino va como volante central. La cara de los ganeses que hacen fiesta en las gradas, así como los senegaleses también, Ariel. A vos te gusta mucho el bullicio que hacen, ¿verdad? Sí. Son gente alegre, son... Quiero farrar con ellos. Me encantaría. ¿Eh? Con los cameruneses, eso. ¿Tú sabes que ellos la bubucela usan como 3x3? ¿En serio? Sí. Federico. Yo acuerdo, yo vi en Sudáfrica, este partido, Uruguay gana, vi en Sudáfrica, era bien a la noche allá y vi en un After Office.
Salía toda la gente de la oficina así y se iban todos hinchando obviamente por Gana, que era la... Y cuando hacía el gol Gana se escuchaba en toda la ciudad, se escuchaba la bucela. No es que solamente llevaban a la cancha, ellos festejan en la calle con bucela. Saben hacer fiesta y la gente de color tiene la sangre en su ADN, esa ganas de querer, no, aparte de la voz que pura tiene, energía, de no quedarse quieto, de querer bailar, la ornamentación de la vestimenta, los voluntarios entraban cantando 50 y cómo afinaban, tipo entraban cantando todos juntos así, pero de la nada. Divertida, para farrar con ellos. Ahí está la bucela, sí, terrible. Saludos de Madrid, dice, escuchando y a la vez trabajando. Gracias Raquel, saludos al líder de Madrid. Juanma, Ovelar, ¿qué más nos puedes agregar, por favor? No, eso justamente aclarar eso, que él va a ser, o sea, es jugador libre desde el 6 de enero. Allí él puede negociar o firmar contrato con el club que a él le parezca y que él elija. A partir de ahora sigue teniendo. Lo que sí me parece que ya va a ser innecesario es que él se presente el próximo 19 de diciembre con esto. Claro, no. Bueno, no sé si legalmente debería igual, ¿verdad? Por eso. Porque el 31 de diciembre puede vencer el tema. El tema contractual debería blindarse, ¿verdad? Pero recuerdo que en algún momento Cerro Porteño también hizo lo propio con Rodrigo Rojas y le dijo, no, sabes que ya no hace falta que vengas. Sí, pero otra vez Rodrigo se iba a Olimpia. Sí. Pero fíjate que acá también se abre como una especie de conflicto con el tema del comunicado de ayer, el pedido del empresario, el supuesto pedido que denuncia a Cerro. ¿Qué quiere decir con eso? El supuesto pedido, digo. No, y lo que anuncia o denuncian del lado de Cerro Porteño, según lo que pudimos averiguar, es que una de las, o mejor dicho, el empresario de Fernando Velar solicitó una bolsa de minutos que se implemente eso, que se incluya en el contrato. Una bolsa de minutos de juego para Fernando Velar, para que le aseguren por lo menos cierto tiempo dentro del campo de juego, no sé si en un semestre, en un año, en un partido. Pero eso es lo que denuncian del lado de Cerro Porteño. Eso es lo que molestó y ahí dijeron, no, aquí no te podemos asegurar eso y no avanzaron las negociaciones. ¿Y cuáles serían los juveniles que pueden trabajar con Cerro, digamos, la pretemporada que arranca? Porque Mateo no va a seguir. Mateo no va a seguir. Por Antonio Galeano todavía no hay una conversación con Rubio Ñu, la gente de Rubio Ñu manifestaba que estaba esperando, que iba a pedir también un préstamo de un poco más de dinero, es lo que decía ayer el presidente Dávalos. Después hay que ver, ¿no? Quiere jugar por los extremos porque no. Acudió mucho la gente experimentada por el DRC. Pero fíjate que en la mayoría de los puestos prácticamente, habrá que ver ahora qué decisión toma Chiqui. Mira que parte seguramente del plantel que clasificó a la Copa Libertadores Sub-20 podría aparecer allí. Lo tenemos en esa posición como centro delantero a Fabricio Esclesis, futbolista de muy buen porte, muy buena talla física, y ya en algún momento formó parte de algunos entrenamientos de la primera división. Después lo tenés allí a Juan José Jiménez, el famoso Pengüe, que hizo la corrida por derecha para el gol del triunfo en aquel partido de la apertura contra Tacuaril, ya cuando Cerro no jugaba nada, que terminó convirtiéndose en gol en contra de Néstor Jiménez, el lateral izquierdo. Después de muy buenas condiciones, a mí me pareció Alexis Insfran, volante central, mixto casi porque rompe muchas líneas. Utilizó el dorsal 8 en ese partido final contra Olimpia. Él es categoría sub-19, también muy buen despliegue de Fabricio Arce, volante central. Después que ya conocemos es a Alan Núñez, lateral derecho, que también tiene 19 y a lo mejor puede volver a repetir también en la pretemporada. Hay que seguirlo de cerca a Alexis Fariña, volante por izquierda, usó el dorsal 10 en el partido definitorio contra Olimpia, el sub-19, convirtió el último penal zurdo, él es categoría sub-17. Y Gavilán lo utilizó en ese partido sub-19 muy buenas condiciones, así que me parece que también podría ser uno de los nombres que pueden aparecer en esta pretemporada. Después lo tenemos a Damián Bobadilla, a Rodrigo del Valle, que me parece ya no sé si Junior Noguera,
me parece que deben aparecer y no sé si meterlos dentro de la categoría de juveniles, ¿verdad? Bueno, acá me dicen que no es cierto lo de Cerro, pero tampoco no quiero hablar a otra parte, entonces nos quedamos con esa versión, la que habla. Un saludo para Mario Mendoza, el amigo Mario Mendoza está retornando de Santaní, escuchando el programa. ¡Epa! Sí, cuidado, hubiéramos elegido gente más un poco, sí. Señora Cristina, pero gente más solvente físicamente. Doña Cristina, les contamos a los oyentes que llegó un gigantesco arbolito, un árbol de Navidad y venían sosteniendo, cuidado, trasladando Wilson. Están talando la bolita aquí, sí, deforestando. Creo que se movió. Sí, señor. Viene Uruguay y se está comiendo espagueti, qué rico, espagueti con milanesa, mira qué rico, espagueti blanco. Y una ensalada mixta, qué rico, qué rico. Saludo para el amigo. Buen día, Ariel, dice, escuchando de New York. ¿Viene el programa sin el argelado? No, tranquilo. No. Hola, Federico, desde Clorinda, escuchando todos los días. Saludo para la gente de Clorinda. Se agradece a Ovelar por lo único bueno que hizo fue el gol a Olimpia a sus 14 años. Dejando al arquero y toda la defensa de Olimpia, después nada. Después de preguntar por los Mali que estaban en la Sub-19. Juanma, en la Sub-19, ¿quiénes estaban allí los que jugaron en lo de Sur de Cerro? No, solamente Alan Núñez y solamente él, Cabañas suele participar en la convocatoria de la Sub-20, pero no participó en los Juegos del Sur. Solamente Alan Núñez, el lateral derecho. Y poco, ¿eh? Al menos de esa edad. Solo. Y lo que muchos... después está el tema de la Copa Libertadores, pero ellos van a estar seguramente a tiempo completo con Gavilán, o van a poder jugar en la reserva en la primera algunos. Porque la Copa en julio. El operativo Sub-20 ya arrancó. También eso. Sí, también ya arrancó. Ellos están entrenando todos los días en Ipané. Y de ese equipo, los hinchas de Cerros que pudieron ver el partido, por supuesto, porque había sido televisado la final contra Olimpia. Los africanos, Juanma, tienen todavía un tiempo de adaptación, ¿verdad? ¿Cuánto puntos por los africanos? Me estaba olvidando de ellos, porque uno de los primeros cambios se retiró lesionado de Clesi e ingresó a Adama Traoré. Adama Traoré ingresó con el dorsal 18, él es centro delantero. Y movimiento un poco, no quiero utilizar una palabra, pero todavía es muy alto y le cuesta girar, le cuesta landetear. El pateó penal. Dramané Diarra, dorsal 16, ingresó ya cuando el partido estaba completamente para cualquiera, porque los dos equipos estaban fusilados físicamente, y en una corrida demostró que primero su potencia y segundo hizo una especie de bicicleta que eludió al marcador de Olimpia y metió el centro. Me parece que es interesante, al menos en esta corrida demostró tener cosas interesantes. Dramané Diarra, los dos son de Malí. Traoré, el centro delantero, Diarra juega como extremo. Juanma, ¿quién pateó el penal? Los dos patearon. Traoré convirtió no estoy recordando, pero él había convertido el quinto, me parece. Y creo que Diarra justamente fue el que había errado. Porque vi el que pateó bien y lo hizo de buena forma para marcar en aquella tanda. Él convirtió el cuarto, si no estoy trascordado. Pero Diarra fue el que falló. Bueno, el penal falló. pincelada de Cerro Porteño entonces, a modo de recordación, ¿cuándo arranca el tema de la pretemporada? Exámenes médicos, clínicos, medición, peso corporal, masa muscular, todo. Y a partir del 26 arranca después de la Navidad arranca la primera semana, trabajo de preparación no tan fuertes, porque en Iguazú va a ser la parte más fuerte de la pretemporada. A partir del 2, del 3 de enero más o menos es el viaje, y quedan allí para 2 semanas para la parte fuerte de la pretemporada. ¿Y qué sabes de Celia, Juanma? el que viene, ¿ya tenés un panorama de lo que va a significar su presencia como coordinador del tema de físico y de salud? Sí, él va a ser justamente una especie de, a ver, ¿cómo llamarlo?
Nexo. No es nexo, no, él va a trabajar muy activamente, pero no en la parte de preparación física de campo, por llamarlo de alguna manera. Él va a ser una especie de auditor de todas las cuestiones de medición, de nutrición, el tema, obviamente también de rendimiento físico. Él va a estar allí siendo una especie de contralor de todos los números que van arrojando las diferentes mediciones que van a realizar allí en Cerro, con el fisiólogo trabajando también muy de cerca con él, así que él va a ser una especie de contralor de todo eso. A mí me dijeron que la presencia no solamente de Celia, sino que de este departamento es porque sí notaron cierta falta de cuidado, a lo mejor en alguna parte del campeonato por parte del plantel, entonces vienen para realizar un trabajo un poco más estricto y profesional. En ese sentido decidieron crear este nuevo departamento de salud y alto rendimiento del Cerro Porteño. Bueno, Juanma, ¿algo más? Aguardar cómo se vaya desarrollando. A mí también teníamos la misma información. Hasta el 31 de diciembre Cerro tiene la prioridad para renovar con Antonio Galeano. A partir de allí en adelante, a partir del año que viene, ya Rubio Ñu puede tomar la decisión que desea con relación al futuro de Antonio Galeano. Él finalizó su préstamo en San Pablo. San Pablo ya no tiene nada que ver, es Rubio Ñu el dueño del pase, así que el Cerro Porteño deberá negociar directamente con él. Y hay que estar atentos también a cómo se va desarrollando el mercado de pases para Cerro Porteño, que así como están las cosas, no va a ser un mercado como el anterior, donde realmente tiraron la casa por la ventana, en el sentido de que le trajeron a Moreno Martins, compraron el pase de Jan Fernández, compraron a Pirida Mota, pero igual puede llegar a haber alguna sorpresa así en cuanto a un nombre fuerte en este mercado de pases de Cerro Porteño. Bueno, gracias, Juanma. Dale, Fede, saludos a todos. A la lista de los números, Celia, sí, ¿verdad, Fabio? Celia. Sí. Gracias, Edgar, muchas gracias. El tema acá dice que nuestra narración de las jugadas llega antes que sus televisiones. Le estamos... Y no sabe cuál apagar, dice. Porque quiere escuchar el programa, pero... Estamos haciendo spoilers. Spoilers, sí. Disculpen los oyentes, perdón. Y bueno, claro, pero tenemos que narrar. No, porque ¿qué vamos a hacer? No sé cuál apago, dice, tranquilo, no, quédate con los dos igual. A ver, desde New York, saludo a todo el equipo, Fede, siempre escuchando desde Nueva York. A ver, mira, está laburando. Trabajando y escuchando, qué bien. Acá también en Estados Unidos, lo que se comió CR7... Antonio Galeano, no, por favor, dice aquí un hincha de Cerro Porteño. Estamos con 8 minutos de cuento, si no vi mal, ¿verdad? Ya estamos prácticamente el tercer minuto, estamos terminando el tercer minuto. Uruguay gana con comodidad, tranquilo, partido tranquilo, salvo alguna pelota parada donde gana, pudo intentar hacer algo más, pero muy poco hasta ahora. El otro partido está más parejo, Portugal, Corea del Sur, 1-1 por ahora, pero de todas maneras, ya finalizó el primer tiempo, Corea del Sur, Portugal, 1-1. Finalizado el primer tiempo, gracias Edgar, muy atento. Por ahora clasifican Portugal con 7 puntos, Uruguay con 4 a la siguiente ronda. Gana, si empata el partido, va a estar clasificando el equipo africano, pero está muy difícil. 2-0 arriba, Uruguay con los 2 goles de Arrascaeta para esta victoria del equipo charrúa. Bueno, y Uruguay se viene 48, debe ser también muy bajoneante el tema de tener un penal a favor, fallarlo, lo que hubiera obligado a Uruguay a marcar 2 goles y de repente estar 2 goles abajo, ¿verdad? Lo que le pasa a Ghana, que yo me reservo la cuestión de decir cuándo puede influir este resultado, porque en el segundo tiempo se despiertan tanto, chicos. La otra vez hicieron un partidazo contra Corea, sí, segundo tiempo, tipo los japoneses, ¿verdad? Que, no es de fiarse. No. Gana un equipo que se puede, de hecho va a tener que recurrir a otras fórmulas ya a partir del segundo tiempo. Digo en el sentido de pararse de otra manera, adelantar líneas, se está quedando sin mundial producto de este resultado y Uruguay lo está ganando muy bien. Le cobraron un penal discutible, muy bien Roche, el arquero, para desviar el remate de Ayeu, y después los 2 goles sucesivos de Arrascaeta, y están jugando bien los delanteros, Federico. Está jugando bien Darwin. Muy bien, ¿no? Está jugando bien Luis Suárez. Luis Suárez participó en los 2 goles
En el primero pateando al arco y ese desvío le posibilitó a De Arrascaeta empujarla después. Y en el segundo él lo habilita otra vez a De Arrascaeta recibiendo esa pelota en la media luna y pase casi de espaldas, un pase hacia la izquierda para que termine definiendo su compañero con un remate de aire, así como venía. Bueno, aquí nos envían desde San José, California. San José, California, un gran saludo. Buenas tardes, Federico, Ariel, Fabio. Siempre le escuchamos un saludo a Fabián Sandoval. Fideo quesú con huevo. Mira qué rico, cuánto huevo frito ya. Basilio de Ciudad del Este. Estoy escuchando la radio y en la sala la tele con el partido. Qué lindo, che, qué linda compañía, radio y TV. El Carinal Deportivo y la TV del Mundial con todos los partidos. Este horario persiste, ¿verdad, Fabio? En octavos. Digo que vamos a tener contacto con la gente igual. Sí. En octavos porque creo que los horarios son 12 y 4 de la tarde. 12 y 4, sí. Sigue todavía. Se mantiene, sí. Tenemos partido, por ejemplo, mañana, 3 de diciembre, tenemos el partido entre Países Bajos y Estados Unidos, al mediodía. Países Bajos, Estados Unidos, mañana al mediodía. Si le cobraron un penal a Ghana donde prácticamente no hay toque, esto puede ser penal también. ¿Dónde que le espera la defensora Pelestri? Sí, le espera el brazo en el cuello. Mira. No, qué torpeza el defensor, ¿eh? Se puede increíble. tomar como una situación desleal hasta si se quiere, porque no es que le cuerpea simplemente, pero bueno. No. Van a dejar seguir esta acción. Bueno, ¿Sí, Fabio? estamos hablando de los partidos al mediodía. Sí, señor. Mañana al mediodía, 12 horas, Países Bajos, Estados Unidos. Holanda, Estados Unidos. Para aquellos amigos que se quedaron también como nosotros, Federico. Holanda, Estados Unidos. Mañana a las 12 al mediodía. El domingo, 4 de diciembre al mediodía, van a jugar Francia-Polonia. El domingo, al mediodía. Entonces prepara el asadito. Espectacular, Francia-Polonia. Choque de europeos. Para el lunes, al mediodía, Japón-Croacia. Eso vamos a tener aquí, Federico, para seguir. El lunes al mediodía, Japón-Croacia. Sí, Japón-Croacia. Eso iba a ser España-Croacia, que no cambiaron todo. Y el martes, vamos a tener Marruecos-España. El martes, al mediodía. O sea que tenemos un buen partido también para ver. Para el mediodía, está bien. Estamos hablando de los partidos de las 12. También, por supuesto, hay partidos de las 16 horas. Por ejemplo, mañana juega Argentina a las 4 de la tarde enfrentando a Australia. En otro de los choques ya que significa el inicio de los octavos de final de la Copa del Mundo. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en Aires Split. Los mejores precios y las cuotas más bajas del país. Escucha esta super oferta Split Midea de 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 310.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 234.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Llegó la fiesta del fútbol y qué mejor manera de celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas: Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ullsport, Diepar, Gold y Kappa. Calzados, remeras, short, pelotas, medias y accesorios. Precios especiales a mayoristas y
Revendedores, servicio de delivery y pickup en Petirosi, 735 casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981 44 85 77. Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. Adquirí el seguro de automóvil de Panal Seguros y viaja tranquilo. Panal Seguros, sentí la confianza. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Mulinex, Trab, Evolution, Sony, Yorgafa, Cosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983 625 254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. 12:56, terminó el primer tiempo, 2-0 gana Uruguay, en el otro partido 1-1 Portugal contra Corea. Así está la cosa. Repetimos, Fabio, ¿cómo clasifican así? Están clasificando Portugal y Uruguay en ese orden. Primero el equipo de Cristiano Ronaldo, segundo lugar para el equipo de Luis Suárez, el equipo Charrúa para meterse en siguiente ronda. ¿Qué debe hacer? Gana, por lo menos empatar el partido para tener chances todavía. Ojo que si Corea marca un gol y pasa a ganarle a Portugal, Corea se mete en la siguiente ronda. O sea que Uruguay debe de marcar otro gol. No le sirve el 2-0 a Uruguay. Si es que gana Corea, tiene que marcar otro gol más. Ahora con la antecedente tenemos Fabio Ariel de Francia con equipo suplente, España con unos cambios. Lo de Portugal no sería nada raro, ¿verdad? Que Portugal metió 4 titulares nomás. Digo que perdieron. Estaban con 6 puntos, pusieron equipo diferente y perdieron. El caso más de Francia, porque España puso muchos titulares ayer. Portugal puso ahora 4 titulares nada más de lo que venían jugando. El tema, Federico, está todo muy próximo, lo referente a los partidos de octavos de final. Entonces, quien más, quien menos que ya tenga asegurada la clasificación, busca dosificar las cargas de trabajo, busca hacer que también sus jugadores puedan descansar y de manera a llegar con toda la fuerza de la capacidad física al partido decisivo. No, de acuerdo. Porque hasta ahora, por lo menos con ese resultado, no está en riesgo el primer puesto de Portugal. No. Con este resultado. Y sobre todo, con este resultado, Portugal juega recién el martes. Recién el martes juega Portugal. Pero Portugal gran beneficiado, porque fíjate, Argentina jugó el miércoles y jugó el sábado. 2 días nada más tiene, igual que Australia. De acuerdo. De reparación. Sin embargo, Uruguay ya tiene que jugar el lunes. Al ser segunda. Al ser segunda por ahora tiene que jugar ya el lunes. O sea, al ser primero, el primero tiene un poco más de, en este caso, de premio en cuanto al descanso, lo que no ocurrió con, bueno, Argentina no fue... No. Sí, primera. Argentina fue primera. Pero ya juega inmediatamente, 2 días después de la clasificación. Eso es lo que marcaba el otro día Scaloni. Federico. Señor. Vos sabés que, lastimosamente también, así como los violentos del fútbol contaminaron el fútbol 5 cuando se produjo un enfrentamiento entre las barras de los equipos tradicionales, desembocando en muertes inclusive, también ya se está extendiendo en el básquet. Anoche, en el segundo partido de la serie final, torneo clausura de la Liga Nacional de Básquet,
estaban jugando el segundo partido de la serie San José Olimpia en las instalaciones del estadio Osvaldo Domínguez Dip. Ahí en Olimpia jugaron, en el ¿verdad? Polideportivo. En Olimpia, en el Polideportivo. Y era el tercer cuarto. Hasta que se produjo un enfrentamiento, graves incidentes, Federico. Ya está, a ver, pasamos esta mañana en el CTV. Criaturas, Sí, vi gran parte de eso. señoras corriendo. Son barras del fútbol, esa es la realidad, al menos la denuncia de la gente que estuvo allí, que se fue a ver realmente de forma sana un partido de básquet, pero tuvieron que correr despavoridos de aquí para allá, refugiarse en cualquier lugar. Y lo más penoso, ¿sabes, Federico? Sí. Es que había cascos azules, ¿Qué pasó con ellos? policías de la comisaría sexta, y no hubo reacción. Se producía el enfrentamiento, peleas de aquí para allá, piñas de aquí para allá, y no reaccionaban los cascos azules. Y estaban allí las señoras y los niños, que realmente fue lo que más a uno le molestó, ver esas imágenes de personas inocentes que van para divertirse, para ver un partido final de básquet, un deporte, no se va para la guerra, y terminaron ahí en medio del fuego cruzado. Y ¿sabes, Federico? Lo más triste también, no hubo ningún detenido. Hoy yo estaba averiguando a través de fuentes policiales, si hubo, no, ningún detenido, cero. También hay acusaciones hacia los policías que estaban ahí trabajando, o sea, en este caso tratando de evitar los hechos de violencia. Sin embargo, hablan de que la misma policía también empezó a golpear a niños y mujeres, por ejemplo. Y que todo esto se produjo supuestamente porque había directivos de Olimpia que discutieron con los de San José, y a partir de ahí bajaron los de la barra. ¿Eso se dice también? Sí. ¿En serio? Y claro, porque Que comenzó con una discusión de directivos. sí, aparentemente que fue una cuestión de directivos que después ya se trasladó a la barra, que empezó a bajar a la cancha, al mismo parquet, ¿verdad? Para poder incidentar, lógicamente, ¿verdad? Porque también se habla de que ya es algo que pudo haber pasado en el partido anterior. Hay pronunciamientos de autoridades nacionales deportivas, Federico. Sí. Habrá que ver si realmente van a tomar el toro por las astas, o esperarán que, así como en el fútbol, que es moneda corriente, que cuando se produce un hecho fuerte de violencia, pronunciamientos de aquí para allá, y que van a comenzar a tomar las medidas correctivas del caso, y después, hasta tanto se repita la historia, y la misma historia de siempre. Diego Alano Harrison, por ejemplo, el ministro, mejor dicho, de Deportes: la violencia en el deporte debe ser erradicada. No permitiré que un episodio como el ocurrido esta noche en el básquet atemorice a las familias paraguayas. Los responsables serán castigados de manera ejemplar. La Confederación Paraguaya de Básquet también se pronunció al respecto. Voy a buscar. ¿Qué dices, Edgar? El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chorrotizer, o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cobitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muselitos de la y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Estamos con Osvaldo Martínez. ¿Qué tal, Osvaldo? Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Está para jugar en Luqueño en el 2023? Sí, así es, Federico, ya llegamos a un acuerdo. Solamente faltaría la firma y listo. ¿Después de cuánto tiempo volvió a Luqueño, Osvaldo? 20 años más o menos.
de la escuela. Sí. El último partido que jugué fue en las inferiores. No, porque Osvaldo se va de Luqueño a Libertad. Pero no debutaste en primera en Luqueño, Osvaldo. No. No, nunca. A los 14 años me vendió Luqueño a Libertad. Qué sensación esta, ¿no? Porque si bien sos de la cuna de Luqueño, no pudiste debutar y eso se va a dar ahora, ¿no? Increíble, pero con un Luqueño en primera división de vuelta, Osvaldo. Sí, así mismo, la verdad que era una espinita que tenía, era un sueño que siempre quise desde pequeño, ¿verdad? Jugar en la primera división del Sportivo Luqueño, porque obviamente soy luqueño de cuna, soy fanático luqueño y prácticamente toda mi familia, ¿verdad? Entonces ahora se me está dando la oportunidad a los últimos añitos de mi carrera y espero obviamente disfrutar y tratar de llegar con ese compromiso, con esa responsabilidad de que las cosas salgan bien y colocar a Luque donde se merece, ¿verdad? Que es ahí peleando cosas importantes. Está por los 33, 34 por ahí, Osvaldo, ¿verdad? ¿O más? ¿Quién? ¿Vos? No, 36 ya. Ah, 36, ya que rápido pasó el tiempo. Qué barro. ¿Qué pasó, tu hermano? La verdad que sí, fue volando el tiempo, pero bien vividos. Nadie quita lo bailado, ¿verdad? ¿Y tu hermano Carlos? Y Carlito siempre, él es el... Ahora sigue jugando así en los costados y todo, en las ligas así, digamos, pero siempre trata de jugar así en las ligas del interior y también él con mis hermanos maneja la escuela de fútbol que tengo también. Uh-huh. Osvaldo, y aparte de la escuela de fútbol que contás ahora tenés, ¿hiciste otras inversiones? Sí, ahí también nos metimos en bienes raíces un poquito. Eso no falla, ¿eh? En el tema de los... No, eso es garantía. Sí. Claro, un terreno vos comprás y a medida que pasa el tiempo se cotiza más. Sin embargo, un vehículo, qué sé yo, lujoso, nuevo modelo, al año que viene ya va perdiendo valor. Así mismo, se devalúa muy rápido, pero yo creo que en el caso terreno es importantísimo porque siempre es garantía, es rentable y aparte, obviamente, si empezás a hacer dúplex, salones y cosas así, pues siempre te deja algo, ¿no? Por supuesto, y tenés un patrimonio. Osvaldo, ¿y cómo te ves después del fútbol? ¿En qué sentido? No, le quiero retirar ya, Ariel. No. Le pregunto si va a ser técnico, va a ser agente, va a ser ya definitivamente agente de bienes y raíces. 2023 Luqueña le quiere que inviertan bien en raíces, cómo te ves después del fútbol. Así es acá, Ariel, el sepulturero, Osvaldo. Sí, Ariel ya me quiere retirar ya, porque se asustó cuando le dije que tengo 36 pues te regalé, ¿no? Osvaldo, te dije 33. Claro, y ahí te dijo 36 y ella le quisiste retirar. No, mira el claro ejemplo, Roque, Paulo, que tienen ya por los 40 y siguen jugando, ¿verdad? Entonces, no mismo, obviamente siempre va a ser diferente que cuando tenés 20, 25 años que cuando ya tenés 35, 36 años, ¿verdad? Pero hay que tratar de disfrutar, de dar lo máximo hasta donde se pueda. Y yo, como siempre dije, cuando el cuerpo me diga basta, es donde voy a dar un paso al costado. Pero por el momento quiero seguir jugando, quiero seguir aportando mi granito de arena. Yo sé que vengo de General Caballero, que casi no jugué mucho, pero obviamente la gente no sabe de que vengo saliendo de una lesión de que me dejó fuera de las canchas por 8 meses, ¿verdad? Y llegué a General Caballero sin hacer fútbol y me costó la verdad, pero esta pretemporada con el Sportivo Luqueño, pues quiero tratar de recuperar al máximo el nivel futbolístico, el ritmo futbolístico y aportar mi granito de arena, ¿verdad? Porque para eso yo creo que me están confiando en mi persona, tanto cuerpo técnico, directiva, y tratar de apoyar a los chicos, ¿verdad? Que vienen empujando de atrás también. Sos un segundo volante central, por llamarlo de una manera, con tu experiencia, tus años, tu visión de juego. ¿Pensás que ahí es el lugar donde podés aportar más en tu juego?
No, pues la verdad que estos últimos años estuve jugando de volante, de doble volante central, también interior, ya sea por izquierda, por derecha o de media punta. Esas son las posiciones que normalmente estuve jugando estos últimos años, así que veremos ahí qué dispone el profe y ya pues nos preparamos para eso. Bueno, acá nos dice un oyente, Osvaldo Martínez y Pablo Aguilar, ex americanistas y campeones, los dos, entonces llamados por Luqueño. Lleva Pablo Aguilar también a Luqueño, Osvaldo. Sí, escuché que también ya prácticamente está cerrado lo de Pablo. Sabemos lo que él puede aportar, es un tipo de mucha experiencia también, es un líder en la defensa y esperemos, ¿verdad?, juntos, digamos, de la mano de nosotros tratar de que los chicos sigan aprendiendo y nosotros aprender de ellos también y que sea lo mejor para el Sportivo Luqueño, ¿verdad? Gracias, Osvaldo, y que sea con éxito. Un abrazo, Federico. Chao, chao. Osvaldo Martínez, un tipo que en México hizo una carrera fenomenal. Brillante en Libertad, yo creo que uno de los primeros partidos le hace una falta de atrás y le rompen los ligamentos. En Libertad. Un Libertad San Lorenzo, Quedó un día de sin semana Copa a la noche. del Mundo en Sudáfrica 2010. Sí, era jugador 23. Pero no estaba lesionado. O sea, para aclarar, No. En esa ocasión fue una decisión técnica, ¿verdad? ¿Él no se fue a la Copa? No. Ajá. Se fue Rodolfo. Sí, y después el Tata lo ponía en todos los partidos de la Copa América Argentina. Ah, sí, también. Lo llevó ahí para reivindicarlo seguramente, ¿verdad? Arrancó la segunda etapa, Y está un minuto, gana casi de control, Fabio. Sí, está empujando el equipo africano, se fue con todo. Hizo 3 cambios de arranque en la etapa complementaria para corregir rumbo en este segundo tiempo. 2-0 la victoria de Uruguay, que lo pone en siguiente ronda como segundo de grupo, recordando que Portugal y Corea del Sur están empatando 1-1. Ojo que todo puede cambiar si marca el equipo asiático. Si Corea le marca a Portugal, significa que va a pasar a ganar 2-1, y con ese resultado va a superar en diferencia de goles a favor a Uruguay y se podría meter. Pero por ahora está empatando el equipo de Corea del Sur con Portugal 1-1. Con tu Moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos. 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 300
231-230 y en las redes sociales como FISA-PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré y disfrútala con tu hierba preferida, Pantano Limón Cuñaguapa, o la hierba Indega clásica que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado, hierba mate Indega, el sabor que dura más. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano, es lo nuestro, es natural, Frutica. 13:13, estamos con Luis de la Cruz, futbolista. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Contanos cómo estás vos. Está el tema de la sanción que se va a levantar en marzo. Acá nos cuenta Wilson que está estudiando para técnico. Contanos un poquito qué está haciendo, qué se proyecta para el corto plazo. Sí, ya como todos saben, en marzo vuelvo a las canchas. En enero también ya puedo incorporarme para entrenar con algún club donde arregle, o si no arreglo mi salida con Olimpia, tendré que entrenar de vuelta en Olimpia. Así como me estaba diciendo el tema de entrenador, en este tiempo también me dediqué a estudiar eso. En este año estamos rindiendo nuestro último examen y bueno, todo eso es lo que viene en este año. Luis, perdón, ¿vos seguís siendo jugador de Olimpia? Sí, hasta junio. Y bueno, y mira que Olimpia no puede contratar, lo más probable es que quiera contar contigo. ¿O no hubo ningún tipo de manifestación? No sé, porque hablé con uno de los que estaban ahí dentro del club. Me dijeron que si tenía otra opción de buscar algún club que busque para salir a jugar, y del club ya me llamaron de algunos lados. Ya estuve hablando con algunos clubes para poder ir. Ya tengo acordado también con algunos, pero no puedo firmar con ninguno porque todavía tengo contrato con Olimpia y todavía no finiquité eso. ¿Luqueño fue uno de los equipos que contactó contigo? Sí, Luqueño, Triniense también habló conmigo, Resistencia también me llamó en estos días, pero todavía no puedo arreglar con nadie porque todavía tengo mi contrato vigente. Y perdón, ¿vos estás habilitado desde marzo, dijiste? Sí, en marzo ya puedo jugar. En enero ya puedo entrenar con algún club. Ya. Luis, ¿y cómo fue este tramo de tu carrera profesional en tu vida personal, con lo que atravesaste la sanción? ¿Cómo fue tu día a día? ¿Te costó? ¿Fue una cruz pesada? Sí, la verdad que sí, costó bastante. En todos esos tiempos, los primeros tiempos más que nada, fue un momento muy duro para mí porque venía de un momento muy bueno, jugando en Sol, jugando todos los partidos. Ese año salvamos también la categoría con Sol, llegamos a una final con Sol de América y la verdad que estábamos pasando un gran momento en lo futbolístico, donde jugué casi todos los partidos. Fue un golpe muy duro para mí en lo anímico. Tuve que pasar muchas cosas en estos momentos, en los primeros tiempos donde pasaron varias cosas, pero bueno, me hice fuerte, entrené, nunca dejé de entrenar por mi lado solo. Estudié también, hice muchas cosas que no hacían en ese momento y bueno, gracias a Dios ya pasó todo, pudimos solucionar todo ese tema que pasé. Ya cada vez está más cerca mi vuelta a la cancha y contento también por eso. Ya. Luis, y si puedes contar, ¿qué se encontró supuestamente en tu organismo aquella vez? Frenpuporex. ¿Cómo? ¿Y fue una causa justa o fue injusta? Fue una causa injusta, por de hecho que nosotros también pudimos demostrar que no fue intencional, que fue una contaminación donde estaba tomando una vitamina y que me contaminó la vitamina porque la vitamina que yo estaba tomando era permitido, y pudimos encontrar la justificación de cómo pasó. ¿El nombre cuál era, Luis? Frenpuporex. Eso creo que tiene alguna, vitamina, también alguna adelgazante también, ¿verdad? Sí, y eso pudimos demostrar también por mi aspecto físico que tuve siempre. Claro. Nunca necesité de
bajar de peso porque soy una persona que no soy de engordar ni tampoco necesitaba de eso, ¿verdad? Y fue donde por esa causa también que demostramos todo lo que pasó y cómo pasó. Bueno, vas a definir entonces el tema de lo que hablaste, te vas a presentar en Olimpia. Olimpia, ya nos decía Pablo Rosso que va a trabajar recién el 2 de enero, ¿se arrancan? Sí, la verdad que no sé cuándo empiezan ellos, no pude hablar porque desde que la última vez que hablé con uno de ellos me dijeron que busque club si encontraba y o si no que arregle mi salida con el club. Traté de hablar también con lo del club, con el abogado del club y todavía no pudimos llegar a un acuerdo, entonces si no llegamos a un acuerdo creo que tendré que presentarme en Olimpia. Seguro, gracias Luis. Dale, un abrazo. Luis de la Cruz, el jugador que, recordemos, en marzo va a ser levantada la sanción que tiene por la sustancia sí, que encontraron. Pero que si algún equipo lo contrata ya puede activar desde enero, nos decía el jugador, que de esta manera entonces está para retornar. Habló de 3 ofertas, de Luqueño, Resistencia y Trinidense. Decía entre los equipos interesados, pero él tiene que arreglar su desvinculación del Olimpia, club que sigue teniendo los derechos sobre el jugador hasta junio. Pero decía él que todavía no estaba encontrando respuestas. Mejor arregla, ¿verdad? Porque si Olimpia tampoco no lo va a utilizar, ¿verdad? Exacto. Podría arreglar eso. Bueno, está lindo partido. Uruguay gana va con todo. No puede descontar todavía. Se mantiene 1-1, Edgar, Portugal, contra Corea del Sur. Esta tarde Brasil cierra contra Camerún, seguramente con un equipo bastante mezclado también. Y se juegan, sí, Serbia y Suiza. Sí, lindo partido ese. Lindo partido, lindo partido. Necesitado, el que está necesitado es... Serbia, ¿verdad? Sí. Serbia para 3-3 con Camerún, un partido increíble. Dentro de lo que había sido a principio de esta semana justamente. Y vos sabés que Uruguay no puede ejecutar una contra, a ver esta, Darwin. Epa, esto no es penal. Lo estaban sujetando a Darwin Núñez cuando recibe esa pelota. Tiene un aguante tremendo el hombre del Liverpool. Y para mí lo toca, pero dejó seguir el árbitro del partido. Por ahora sigue el 2-0 de Uruguay sobre Ghana. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con shots. Animate a sentir la furia del león y contanos la historia después. Festeja con shots, festeja con fuego. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur. Atención, revisión VAR. Parece que va a cobrar el penal sobre Darwin Núñez, el árbitro del partido. Hay un toque, sí cobró, el otro de Rochet, el arquero. Esta tiene que cobrar también. No toca la pelota, fíjate, Federico. A ver si toca la pelota el jugador de Ghana. Ahí no. Yo creo que directo va al contacto. Contacto directo a la rodilla. Brazo en la espalda y pierna. Y mira, rodilla, sí, todo. Sí, no, es penal. Gané, hermano, hizo todo. Pasó el semáforo en rojo con la luz apagada de noche. No, una cosa de loco. ¿Quién va a patear? ¿Luis Suárez si es que se cobra el penal? Lucho tiene que patear, ¿verdad? Tendría que ser él. Sí. 3-0. Que se venga el 3-0. Nunca toca la pelota. Y no tocó. No, tiene que cobrar. No hay ni con la lógica del arbitraje paraguayo. Decí, si vos sos... ¿Cómo es el quinto vídeo? Este es el cuarto integrante de la mesa, ¿verdad? Sí, señor. A ver. ¿Qué decía, Edgar? No dice. Es que, y por eso te dije que diga, hermano, para que quede registrado. Tira. Amonestado, entonces, ahora, Darwin. Para que quede registrado. Qué bárbaro, Le diste la posibilidad de éxito a Edgar, ¿no? Pero decí bien, Edgar, ¿qué dijiste? ¿Qué opinión diste con respecto al tema? Y que ya estaba 2-0. Y que no iba a cobrar por eso. 2-0. Bueno. Qué mal, me hace de cuenta ahora gana, se pudre todo, ¿no? Porque vimos como ahí enviaron los compañeros al grupo, cómo Valverde le grita al árbitro. Sí. Impresionante, ¿eh? Le festeja al árbitro a los gritos. ¿Qué te pasa? Cuando ataja el penal Rochet. No penalti, bueno. Qué increíble el arbitraje, me está preocupando la última ronda. La última serie, el arbitraje está complicadito. Edgar.
Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Tipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños. Más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Argor Empeños. Bueno, se puede... Bueno, falta mucho todavía. ¿Qué tenés, Fabio? Bueno, aquí justamente Johnny González, nuestro compañero, envía un comunicado de la Confederación Paraguaya de Básquetbol con respecto a lo que comentaba Ariel, lo que sucedía ayer en el Polideportivo Osvaldo Domínguez Did. Ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer, mientras se desarrollaba un encuentro correspondiente al segundo partido de las finales del torneo clausura de la Liga Nacional de Clubes Masculinos de mayores entre los equipos de Olimpia Kings y Deportivo San José, disputado en el estadio ODD del Club Olimpia, que finalmente fuera suspendido por los árbitros. El Comité Ejecutivo de la Confederación Paraguaya de Básquetbol comunica lo siguiente: que en el transcurso del día de hoy los árbitros junto al comisionado técnico presentarán un informe escrito de todo lo acontecido, que a su vez serán remitidos de inmediato al Tribunal de Justicia Deportiva de la Confederación de Básquetbol, que deberá estudiar el caso a efectos de dictar una resolución sobre los acontecimientos que desembocaron en la suspensión del partido. Y después, por supuesto, también comunica que dentro del ideal deportivo, la convicción de ser causa valedera de unidad, comprensión y solidaridad entre todos los seres humanos, por lo cual repudiamos enérgicamente cualquier acto de violencia que termine empañando un evento deportivo, a costa del sacrificado esfuerzo de los dirigentes de los clubes, quienes se esmeran denodadamente por elevar el nivel de nuestro querido deporte, dice el comunicado con fecha de hoy, 2 de diciembre, de la Confederación Paraguaya de Básquetbol. Esta tarde entonces van a tomar una resolución con respecto a lo que pasó con el partido suspendido en básquet, segunda final, clausura entre Olimpia Kings y Deportivo San José. Otra alerta en Brasil. A ver. Por el mismo personaje. Neymar. Sí, señor. Fíjese que podría no llegar a octavo, ¿verdad? Así mismo, Neymar podría perderse los octavos de final, que así como está el cuadro de cosas, podría ser frente a Uruguay. Y que con esto podría ser más grave la lesión que sufre en el tobillo con respecto al diagnóstico inicial. Si clasifica a Brasil, Neymar podría volver a jugar los cuartos de final con la canariña. Qué fuertes las declaraciones de Kimmich. ¿Qué dijo el alemán? Voy a leer, Federico, pero... Por favor. Muy fuerte, muy fuerte. Ya leo.
Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta la Holanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Coarco, te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Salió Suárez, en Uruguay salió Pelistri, entró Cavani y Nico de la Cruz, el jugador de River. Fabio, para reiterar un poquito, porque parece que Uruguay, bueno, está consiguiendo su objetivo de ganar la gana, pero está dramático el tema que Portugal empata con Corea. Si hay un gol de Corea con este resultado, ¿queda fuera Uruguay? Queda fuera Uruguay, sí, porque por más que en saldo de goles van a igualar, van a tener ambos saldo cero. Corea haciéndole un gol más a Portugal ya va a tener 4 goles a favor. Y Uruguay hasta ahora ya había marcado luego 2 a sí, de hecho tiene 2 goles Uruguay, producto de este partido, porque no marcó en los 2 primeros encuentros. Entonces por ahí está el condicionamiento, pero no marca Corea y con estos resultados se está asegurando Uruguay su clasificación a la siguiente ronda. Y en Portugal ya no está Cristiano Ronaldo en cancha, ya lo sacaron ya. Ya salió y Cristiano. él quería más récord seguramente, por eso jugó. No lo sé, claro, seguramente, pero se lo vio, yo lo he visto por lo menos tranquilo, en la banca, aceptando un poco su salida, guiando un poco al equipo. Salió él en el minuto 65, es decir, hace ratito nada más, hace como 8 minutos salió del campo de juego Cristiano Ronaldo. Bueno, preocupante las declaraciones de Joshua Kimmich, el futbolista alemán. Tengo miedo de caer en un hoyo. Una de las frases. Después, ha sido el peor día de mi carrera. Sí. Llegué en 2016 a la selección de Alemania y desde entonces hemos caído 2 veces en grupos. Prosigue. Me temo que la eliminación se asociará con mi nombre. Estos fracasos están conectados a mi persona. No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado. Ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un hoyo. En su cuenta, no, en realidad unas declaraciones que hizo el jugador del Bayern Múnich. Alemania, Federico, primera vez en toda su historia, en toda la historia de la Copa del Mundo, en Rusia, por primera vez se había eliminado, no había podido avanzar de ronda, y repitió. Coste que venía a ser campeón del mundo, venía a ser campeón del mundo Brasil, claro. Y en Rusia se va en primera ronda, cae contra Corea, pierde contra México, y ahora de vuelta una campaña realmente muy discreta que lo deja fuera en primera etapa del Mundial de Qatar. Sí, realmente no tenía mucho, ¿eh? No ganó bien, porque Costa Rica tampoco. Pero compararlo con otra Alemania, no. Realmente no
No había mucho... Muy frágil, que ¿verdad? hacer. Un equipo frágil. Sí, con poca calidad no tenía realmente el tema de lo que tiene que ver con otros equipos, desde atrás mismo, errores en la defensa. Hasta Neuer se contagió el segundo gol que le hizo Costa Rica, no le puede hacer un arquero de la capacidad de Neuer, que ayer cumplió los 19 partidos en un mundial y se convirtió en el arquero con más partidos en una Copa del Mundo, superando a Sepp Maier, alemán también, 74, 78, 70, casi tercero de Uruguay, y a Tafarel, el brasileño que también tuvo 18 partidos. Se pronuncia FIFA.com en relación al segundo gol de Corea. No le creo. Después de ver esto. Espera. De Japón. Perdón, de Japón. Sí, Ah. de Japón. ¿De dónde saqué Corea? Bueno, ahora está jugando. Diría nuestro Maracaya. Bueno, el VAR. ¿Quién es el Maracaya? El VAR revisó el segundo gol de Japón en su victoria por 2-1 sobre España para determinar si el balón estaba fuera de juego. Los árbitros del partido. Espera, ¿te puedo interrumpir? Sí. Discúlpame. ¿Sabes por qué lee así? ¿Por qué? Porque va a salir... Yo lo escuché. Este ya es interpretador de mis emociones, de pero en mis serio. impresiones, de mi expresión corporal. ¿En serio te digo? ¿Hace cuánto se voz. conocen? ¿Hace cuánto se En serio conocen? te digo, Impresionante. es porque le hizo un guiño. No. A ver. Los árbitros del partido en video utilizaron las imágenes de la cámara de la línea de gol para comprobar si el balón todavía estaba parcialmente en la línea o no. Federico, por favor, reproducirlo en tu móvil, a ver si te convence esa toma. No. Ahora más tarde. Ah, bueno. Tranquilo. Estoy mirando ahí el partido de Uruguay. Esto está emocionante. Afuera, sí, claro, no puedo mirar una jugada que ya tengo mi juicio definitivo a ver lo que me quiere dar este partido de la APF, ¿verdad? El VAR. Oye, la APF... Pablo Silva. La APF envió hoy un recuento del VAR, que no le damos mucha bolilla porque estamos con el Mundial, ¿verdad? Pero envió datos del VAR. ¿Vos viste, Fabio? No, vamos a proyectar. Sí, estoy mirando. Con un promedio de cuántos partidos, no sé cuál... Las correcciones de jugadas. Exactamente. Ah. Exactamente. Tenemos algo de Roque Santa Cruz, me dice Sí, también. Wilson. Vamos con Edgar y después vamos con Roque. 13,35 en todo el país. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones, instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Vamos con lo que decía Roque Santa Cruz cuando son las 13:37 en todo el país. Paraguay, selección de Paraguay. ¿Cómo la ves? Para el futuro arranca la eliminatoria
en marzo ya. Bueno, estamos en un periodo, y venimos diciendo esto, recalcando de transición, hace 12 años que estamos en transición, y creo que las experiencias que hemos ganado en las últimas eliminatorias tienen que servir, tienen que tener su peso dentro del grupo, dentro de la ambición del grupo. Y creo que por lo que hemos visto en esta selección de Barros es que el Loto ha encontrado una forma. Creo que todos estamos por lo menos contentos en Paraguay, ¿verdad? Por lo que estamos viendo, ¿verdad? Un equipo que es vertical, que sale a presionar, que tiene algunos rasgos, ¿verdad? Que nos caracterizan mucho, que es esa presión alta. Y bueno, la emoción, obviamente, el entusiasmo de poder vivir otra vez estos momentos de mundiales, ¿verdad? Atrás de la selección, ¿verdad? Que son los que extrañamos todos. Y bueno, desde mi parte, ¿verdad? Con mucha tristeza, obviamente, porque uno siempre quiere estar adentro jugando, pero al final el amor que uno siente, ¿verdad? Por tu selección cuando estás jugando el mundial, solamente lo pude dimensionar ahora que pude ver todo este despliegue que hay atrás de todas las selecciones, con todos los fanáticos aquí presentes en Qatar, y no me imagino lo que sería ver a tu selección, así que es un deseo de todos los paraguayos, ¿verdad? Que Paraguay vuelva otra vez a un mundial. ¿Y vos con tu carrera? Bueno, de momento firmé un año más, impensable, ¿verdad? Lo que viene pasando conmigo, porque bueno, no jamás pensé que hubiese podido jugar tanto tiempo, ¿verdad? Por todos los problemas que he tenido en el pasado, ¿verdad? Con mi rodilla, así que hoy agradecido, ¿verdad? Por estar sano primero, ¿verdad? Y por tener esa oportunidad de seguir jugando, que es lo que a mí me gusta. Y bueno, ahí estamos con ganas de seguir entrenando, de seguir jugando y de ver un poco, ¿verdad? Cómo se va dando el año. Es distinto ser jugador a tu edad, con la experiencia y siendo un modelo a seguir por los más jóvenes, que cuando eras un pibe, que las cosas por ahí se daban más naturalmente. Hoy tenés que cuidarte 10 veces más que cuando tenías 20. Sí, no, cambian muchas cosas. Más allá, ¿verdad? De que hoy estoy sano, sin dolores y todo eso, ¿verdad? Obviamente que el cuerpo ya no es el mismo que antes, el tiempo en tiempos de recuperación, ¿verdad? Uno va obviamente que adaptando su juego, ¿verdad? A las capacidades actuales, ¿verdad? Obviamente que no puedo hacer un sprint de 60 metros como por ahí lo tenía antes. Y uno lo va adaptando y va haciendo con eso, con la experiencia, ¿verdad? Va haciendo herramientas útiles, otras cosas, ¿verdad? Así que a mí me sigue divirtiendo, me gusta entrenar y obviamente que hay mucha responsabilidad, ¿verdad? De ser un ejemplo para los chicos, de poder ayudarlos a crecer, la responsabilidad también, ¿verdad? De seguir mostrándole a la gente, ¿verdad? Qué fue lo que te llevó a ser exitoso en el pasado, porque la gente al final y en el fútbol sobre todo es el presente, el continuo presente, es otra vez hoy. Y bueno, en esa guerra, ¿verdad? De estar a la altura también un poco de lo que la gente espera, ¿verdad? En cada partido. La base es seguir disfrutándolo, o sea, ¿qué te va a dar a vos la medida de decir quiero seguir jugando o no? ¿Disfrutar el día a día? ¿El entrenamiento, el levantarte? Sí, todo eso, pero al final lo que nos gusta es la alegría de saber que estás compitiendo, ¿verdad? Yo creo que en el día en que te das cuenta de que te pasan por el costado, de que no estás llegando a las pelotas, de que no te sentís tan competitivo, ese día te levantás y decís, ya no estoy, ¿verdad? Porque yo creo que llega, ¿verdad? Incluso he tenido compañeros en el pasado, ¿verdad? Que han tenido carreras extraordinarias, que se han dado cuenta o que han vivido ese momento, y yo los tengo muy presentes porque los he presenciado, ¿verdad? En un caso en particular, ¿verdad? Con un amigo que es Ruth, ¿verdad? Van Nistelrooy, estando en el Málaga, ¿verdad? En un entrenamiento, salió del entrenamiento y dijo que ya no iba a jugar más, ¿verdad? Que ya no, que se veía que ya no podía, así que yo creo que ese momento nos termina llegando a todos, especialmente cuando estás sano, estás entrenando, pero te pasan algunas cosas, ¿verdad? En donde dejas de sentirte competitivo, ¿verdad? Y yo creo que la alegría no pasa, ¿verdad? Por lo que te levantes bien o el entrenamiento, sino es por saber que sos competitivo, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a hacerlo, estamos acostumbrados a querer ganar, a jugar, a sentirte bueno en lo que haces. Y si llega ese momento, yo creo que
tu ego no te permite soportarlo, ¿verdad? Hay que dar el paso al costado, hay que dejar que sigan los más jóvenes, pero mientras te sientas competitivo, la alegría por jugar va a estar. Hay Roque 2023 y hay Copa América en 2024. ¿Quién dice que por ahí no podés estirar medio añito más y llegás a la Copa América? La de nunca acabar ya. Pero escúchame, por 6 meses le metes Copa América. Vamos a ver cómo se dan las cosas. No está en los planes, pero esto que está viviendo hoy tampoco estaba. Así que en el 2016 vine para jugar 6 meses y estamos en el 2022 con un año más de contrato, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar con Guillermo y le decimos del proyecto 2024. Vamos a ver qué dice. Vamos a dar ayudante técnico, hay más chances ya. Gracias, Roque. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. Casa Marco, Palacio Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Fabio Martín. Bueno, estamos hablando que ya llegamos al minuto 37 de la etapa complementaria. Uruguay le sigue ganando a Ghana cómodamente, aunque aprieta ahora el equipo africano, aunque no hay muchas chances de gol para el equipo perdedor. Está asegurando la victoria del equipo uruguayo. Ahora yo creo que hay que hacer el cambio, Edgar. Ahora sí, porque estamos hablando de que en el otro partido ya estamos minuto 44. Minuto 44 de partido entre Corea del Sur y Portugal, empatan 1-1. Necesita un gol el equipo asiático para clasificar a la siguiente ronda, porque con eso superaría en cantidad de goles marcados a favor a Uruguay. Van a igualar en puntos, en diferencia de goles, pero en goles marcados a favor tendría más el equipo de Corea del Sur. Pero tal situación no ocurre. Minuto 44 del segundo tiempo. Vamos a ver cuánto agrega el árbitro del partido. Por ahora sigue el 1-1 entre Portugal y Corea del Sur. Con esto no modifica la situación del equipo europeo, que va clasificando como primero en su serie. Cristiano Ronaldo, como les decíamos, ya había salido, fue cambiado. El que está atacando es Portugal en esta etapa final del partido. Vamos a seguir atentos a lo que pasa con este encuentro. Bueno, me pedía hace rato, Federico, el tema de la evolución que hicieron con el tema del VAR. Pero esto, bueno, obviamente van a sacar situaciones y números más a favor que en contra toda la vida. Por ejemplo, Ariel, hablan de que en la apertura 2020 la eficacia fue del 92%, que eso fue subiendo para la clausura en 95%, bueno, en realidad entre la transición de la apertura y clausura 2020 de 92 pasó a 97% de eficacia. Después, para el periodo 2011 baja a 96 y vuelve a establecerse 97% de efectividad.
Después, para el clausura 2022 ya hablan de 98% en la evolución. Gol de Corea. Gol de Corea. Qué gran jugada de Son. Gol de Corea, atención, gol de Corea. Con esto se puede eliminar Uruguay. De hecho, está pasando eso. Gol de Corea. Cambia a los 90. A los 90, sí. Y dieron... Madre mía, a los 90, gol de Corea. Y Bento yo lo veo afuera. Perdón, ¿qué digo Bento? Sí, ¿El técnico de Portugal? No, no es el técnico de Portugal. Un no, aficionado. pero el de Corea es el... Claro, por eso, a Bento yo lo veo afuera. Por eso te decía, ¿fue expulsado? ¿Qué pasó ahí? Y está gritando con todo el gol contra... Contanos, Fabio, la diferencia. Fabio, lo que importa, Fabio Martín. Sí, señor, con este gol de Corea estamos hablando que supera en la es decir, en la cantidad de goles a favor, lo que estábamos explicando hace un ratito nada más. Con esta victoria, Corea empata en puntos con Uruguay. Empata en diferencia de goles, es decir, ambos equipos tienen diferencia de gol nula, 0. No tienen ni a favor ni en contra. Pero ¿qué pasa? Corea marcó más goles a favor. Con este gol que le hace a Portugal, y empataron en cruce directo, ¿verdad? Empataron 0-0. Sí, pero en todos los ítems. Sí, pero primero va la diferencia de goles a favor. Si ahí empataron, ahí entraba el criterio de qué pasó entre Pablo ellos. Bento fue expulsado en el partido pasado contra Ghana, nos dice aquí uno. No llegué yo a ¿Qué técnico de? No me digas que va. Cambiaron otra vez, Cambiano, sí, para ver la reacción de los uruguayos. 90. ¿Qué le pasa al Sepul festejando la eliminación de Uruguay, dice? No, yo estoy cantando el gol, informando claro. a los que están escuchando la radio y no están viendo la tele. No, increíble. Fíjate la cara de Suárez. Pobre Suárez, Increíble. ¿Y cuántos minutos acá? Vamos al otro partido. No, en este todavía no, falta. Pero Uruguay queda todavía. Vamos a 40 minutos. 5 más descuento. Sí. Y salió ya ¿Cuánto todo le falta a Uruguay? ¿1? No, un gol, sí. Un gol más. Claro, 3-0. 3-0. Más 1. Y bueno, hay tiempo. Sí, sí. Uruguay. Sí. Este europeo, dije, lo mismo que Francia. Ayer, ¿quién era? España. 4-4. Uruguay ahora tiene 2-2. Marca Uruguay 3-2. Estoy hablando de la diferencia de goles. Pasaría a tener 3 a favor, 2 en contra. Con el más 1 sí se mete. No, Nico, queremos porque el otro ya está 2-1. Este tiene más minutos. Sí, el otro 4 minutos más el descuento. Por lo menos 10 minutos más va a tener Uruguay. Sí, vamos Uruguay. No, está bien. Gracias a Mercedes también, que estaba muy preocupada por el resultado. No sé a quién está alentando. A Uruguay, claro, Uruguay, bien. Salieron todos los delanteros, ¿eh? ¿Por qué lloran? Todavía no, muchachos. Falta hay que hacer un gol. 3 minutos. Hay que hacer un gol. Parece que Alonso sacó todos los delanteros. Sí. Se quedó sin delantero. Qué bárbaro, qué increíble, hermano. Mira la cara de Diego Alonso. Y encima tiro libre para Ghana. Ahora hace gol Ghana y ya ahí sí termina todo. A ver. Afuera. Y Bento le está ganando a su país. Sí, pero el otro está... Eso es lo que pasa con Corea. En Corea, gol de Cham. ¿Qué pasó? Gol de Cham. El gol de ahora de Corea. Gracias, Cham no, él es, claro. Pero no. El señor Chan. Eso, el señor Chan cae en bananas, Esa es la buena noticia. El lunes esa es la buena noticia y que se repite cada 4 años. Escribile ya metele presión como diría. Vamos a meterle presión. Bueno, tenemos los 2 partidos ahora sí. A ver, vamos a tener los 2 partidos. Gracias, Mercedes. Excelente la compañera también para que podamos ver. Desde que hizo gol Corea, Ghana está más cerca del... Sí. Le golpeó, pues. Ahí está. Pero tenemos el mismo partido siempre. Gracias. Muy bien. No, pero ahí estamos viendo todo. Ahí va, sale Uruguay. Atención. Este es el Paranaense. Este es el Paranaense, sí. ¿Cómo es Canovio? Canovio. Uruguay. Vamos Uruguay, ahí hay está. Hay espacio, ojo que hay espacio. Buen centro y gol. Es Olivera Centro. Gol. Cavani el arquero. Cavani el arquero. Qué tapada del arquero. Y parece que cobraron offside. Otra vez offside a la puta. Offside. Aquí tenemos todavía partido. En Uruguay y Ghana tenemos todavía partido. ¿Viste que mal marcó Ghana? Que desprotegido queda por acá atrás, Y era offside la jugada. Sí. Fíjate, por un poquito. Hombro ya otra vez. Pero bueno, offside. Pero la tapada la arquero igual. La tapada de su vida, muy gran tapada, muy buena tapada. Pero tiene todavía minutos Uruguay. Yo creo que acaba de descontar como 6 también.
Claro. Se está acabando Corea del Sur, parece que va a confirmar su victoria sobre Portugal. Ya estamos prácticamente en tiempo cumplido. Sí, creo que ya es la última jugada para Corea. Sale el lateral del equipo asiático. El árbitro a punto de dar por finalizado el encuentro en Corea del Sur, Portugal. Victoria de Corea, que repetimos, lo está clasificando como selección que va como segunda a la siguiente fase, por detrás de Portugal, Sí. que tiene 6 puntos. Corea-Brasil podría ser la próxima. Brasil-Corea. octavos. Sí, sí. En octavos. Ya enseguida. Qué bien, Mira Suárez, pobrecito. ¿Eh? A ver, vamos con Edgar un ratito y seguimos viendo la recta final del partido de Uruguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. 8 minutos. Sí, 8 minutos de adición. 8 minutos de desemocionada. Así que vamos a tener... El partido va a terminar ya sobre el cierre del programa. Sobre el cierre del programa va a terminar el partido de Uruguay. Finalizado el encuentro, ganó Corea del Sur. Corea del Sur le ganó a Portugal 2-1. Lloran los surcoreanos, pero todavía no está definido nada. Son está llorando amargamente, pero... Ojo Ahí con está lo que pasa Cavani, con está Uruguay. Cavani por la izquierda. Solo... No. Uno más de Ahí Uruguay. está, a ver. Uno más. No. Uno más de Uruguay. No va a tener más, Ariel. 7 minutos todavía quedan. Sí. 7 minutos todavía quedan. Corea. Una jugada clara. Va a aparecer, agarra Charrúa, va. A ver. Corea le ganó ya a Portugal y ayer Japón a España. Mira un poco cómo termina la cosa. A ver. Dale Uruguay nomás. A ver. Falta, este árbitro ni le dio ventaja. A favor de Uruguay. Sí. Qué bárbaro. ¿Qué pasa? ¿Vos jugaste alguna? ¿No te gusta el ataque uruguayo? Ahí está, gol. Viene el centro. Gol. Cavani la baja. No. Saca la defensa de Ghana. Disculpe la gente, estamos Sí. acá como en el bar, ¿verdad? En la peluquería. Sale la contra de Ghana. 2 contra 2. Chaque. Acá puede terminar el sueño de 3 Uruguay. contra 3. Ah, no. Offside, vuelve el offside. Sí, ya está. Ya Levante. cobró el offside. Saque Uruguay. Saque rápido. Estamos, a ver, faltan 6 minutos. Sí, quedan 6. Ay, todavía. Fíjate que no está muy cerrada la defensa de Ghana. No. Bien, Mira. ¡Epa! Penal. No, No, dice el es árbitro. penal. Me toca, dice Cavani. No A ver, cobra VAR, nada. a ver, VAR. Siga, dice el árbitro del partido. Vos sabés que Cavani picaba y me parece que va pagando el... No, pero... Cerremos todo, dice Suárez Sí. del banco. Me tocó, dice. A ver. Piden auxilio al VAR. El VAR, por favor. Pelota al vacío. Sí, es penal. Le pone el pie, se le adelanta a Cavani. Ahí está. Ahí está, Ahí está, es sí. Penal. ¿Qué nacionalidad tenía el árbitro, dijiste, Ariel, Fabio? Alemán, es alemán, decía. Qué malo, está amargado por lo de ayer, sí. Lo de Corea estaban llorando y ahora... No sepa, cobró siguió, penal, no, cobró. qué mal. Y el gesto de Suárez, cierren todo, vámonos todos, decía desde la banca. Recordando que salió Suárez y Uruguay necesita otro gol. Esperá, dice Suárez, desde el banco es otro técnico más. Claro. Quiere que vayan todos, entonces le dice, esperá, que se están volviendo todos locos. Ahí está, ahora sí se corrige. Rochet, el arquero, es el que va a sacar la pelota larga al área. La va a llover al área. Uruguay tiene todavía 5 minutos para poder marcar ese tercer gol de clasificación. A ver. Híjole, se ponen fuertes los ganeses. Por arriba, ¿no? Mientras los coreanos están todavía en la cancha, No. esperando los minutos finales. Bueno, faltan 5 minutos. 5 minutos tiene Uruguay para... Qué increíble Ahora- todas las últimas rondas de cada grupo, Increíble. ¿Qué hacemos? Necesito una
indicación de Wilson y abrimos. No, ¿Qué hacemos? Abrimos nuestro bloque y seguimos con el partido, porque esto es lo emocionante. A ver, vamos hoy. El bloque Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya, alimentémonos de fútbol, con Pumarket, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por super expertos. Se salvó Uruguay. A ver. Piden penal también los de Ghana ahora en una jugada en ataque. Sale otra vez. Cavani. Viene. Se le quedó un poco ¿Por qué atrás. la pausa? Qué bueno es el arquero de Ghana. Sí, este arquero, bueno, pero a ver, están mirando los teléfonos los coreanos en la otra cancha. ¿Cómo pasó? Los jugadores. Sí. Más que nunca con las aplicaciones de por medio, con los celulares, los jugadores de Corea del Sur observando la recta final de Uruguay. No. ¿Para qué la toca si se iba? La tocó el ganés. Valverde. Sí, vos sabés que va, mira, ahí está la tajada del arquero de Ghana. El remate es de Gómez. Vos sabés que me da mucha bronca el tema del penal. Para mí era penal, contra Cavani. ¿Cómo el VAR nos llama para ¿Sabes revisar? qué pasa? ¿Qué es lo que al final, en síntesis, te picha de todo este tipo de determinaciones? Que lo de Ghana con un mínimo toque fue penal. Por eso, claro. Un mínimo toque, no sé, un roce, que no sé qué cobró Sombra. Y este fue penal. Y esto fue hubo un toque visible. Que desequilibra a Cavani, que le estaba ganando la carrera. Sí. Bueno, a matar o morir Uruguay. Ghana sabe que no. A ver. Cuidado, otra vez Rochet salva. Rochet, esta vez para evitar el gol de Ghana y que siga con vida Uruguay. Quedan 2 minutos y medio de partido, pero la tiene Ghana en estos momentos. Maneja la pelota dentro de la desesperación de. Vamos, ahora todo arriba. Uruguayo. Ahí rechaza ¿a dónde? Bueno, está bien. Está bien. Una más. Está bien, gracias. Guille, este jugador Canovio estaba jugando tipo extremo derecho. No, le intercepta.